¿no? Digo, ni los que hablan español o alguna de las lenguas romances saben qué rayos significa la justicia. Mucho menos vamos a los nahuas a poder traducirlos y ni los que le inventaron se ponen de acuerdo en qué significa, ¿no? Entonces, es de esas palabras que siempre digo, no, tú déjalo en justicia, ni los zapatistas pudieron traducirlo, ¿no? Estos manifiestos No. de Zapata, literal, dicen, Tlali libertad y buen justicia. Ya, Ajá. el que quiera se meta en la bronca de Tlenquitos justicia y van y canáhuatl, ¿no? No es que tiene que ver siempre con palabras que vienen de un pensamiento completamente ajeno a la cultura, Sí. ¿no? Justicia, libertad, ¿no? Aunque onca initlactoli temaquixtilisli, pampa libertad. Yo siempre digo el temaquixtilisli es como la liberación, es decir, si tomamos el temaquixtia para formar la palabra libertad, implica que en algún momento todos fuimos cautivos y alguien nos liberó. Sí, Y, Sí, y, en la, entiendo. y la libertad tiene que ver más con un estado natural. Los hombres son así, nunca fuimos presos de nada. Y es algo que yo siempre he reflexionado, que el náhuatl nunca le pone nombre a eso que es normal. Por eso no hay una palabra para libertad, porque para los náhuatl todos los hombres son libres. Entonces, ¿para qué voy a nombrar algo que todo el mundo es? No tiene en sentido que yo le efecto. ponga nombre a eso. Voy a nombrar, Por tengo eso, palabra para preso, tengo palabra para esclavo, tengo palabra para atrapado, pero no tengo una palabra para decir hombre libre, porque todos los hombres son libres. ¿Por qué voy a nombrar eso? sí, en Rompe efecto. completamente lo que pensamos, ¿no? La Pero ya perspectiva cultural. hablando desde la perspectiva ya muy personal, ya aterrizándolo más a neologismos de cosas en el contexto urbano, que era lo que proponía Carlos, de cosas de que uno se encuentra en la ciudad y que uno dice, ay, ¿cómo rayos se dice eso en náhuatl? Siempre digo, de primera mano, siempre lo normal es tomar la palabra del español o del inglés, ¿no? La gente me Ujú. pregunta, oye, ¿cómo se dice laptop en náhuatl? Y yo siempre les digo, pues laptop. No, oye, pero no hay una palabra en náhuatl que puedas crear así, ¿no? Eso es laptop. Y les digo, pues puedes decir a Mochtepoztlanahuatiloni. Y ese pues, laptop, ¿no? Pero pues laptop, ¿no? De hecho, en español también hay una palabra para laptop, pero nadie la usa. Todo el mundo dice laptop, que ni siquiera es español, es del inglés, ¿no? Nadie dice portátil, ¿no? Oye, ¿me prestas tu portátil, no? Es que traes tu portátil ahí disponible. Nadie dice portátil, todo o Por- computador portátil. Ajá. Tu Todos ordenador dicen portátil. ordenador portátil. Nadie Ujú. dice eso, todo el mundo dice laptop. Lo que sí, y lo que menciono, ¿no? También ven que ya tengo un trabajo de neologismos en YouTube. Lo que menciono es que muchas palabras que yo he visto a amigos míos que luego se complica la vida para inventarse el neologismo, les digo, pero pues esa palabra ya existe, ¿no? O sea, en realidad sigue siendo lo mismo, nomás cambió la forma, ¿no? Del tlecuili que es estufa. Y, oye, ¿cómo dice? Bueno, que tlecuili que es fogón. Y me dicen, ¿y cómo dices estufa? Y yo, pues tlecuili. O sea, no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Bueno, la concepción de náhuatl es la misma, es el lugar donde está el fuego y donde cocinas. La única diferencia es que Ashcan, pues, motequihueca, gas, ¿no? Ahora trabaja con gas y ya, Ujú. Sí, ya no sí. ha cambiado de ir por la leña y eso. Y les cuesta, he notado que a mucha gente le cuesta como darse cuenta de eso, ¿no? Pues es lo mismo, no ha cambiado. Ken Mictoa, eh, no sé, los eh, Ken Mictoa, Inon, cuando me preguntan cosas como, ¿cómo dices escritorio? Y yo, pues saco Pechli. Oye, pero que esa no es Ujú. mesa, digo, pero pues es lo mismo, ¿no? En realidad la bronca es que al español le gusta estar especificando todo y el O náhuatl decirlo no, de manera redundante, ¿no? sí, como que Sí. Rebuscado. Ajá. súper, como muy específico para cada palabra, ¿no? Está este asunto de que se piensa de que como el español tiene una palabra para cada cosa, entonces el español es mejor. Y le digo, no es cierto, el español también tiene palabras que el náhuatl, para las que el náhuatl tiene varias palabras, el español solo usa una.
¿no? O sea, en náhuatl hay una diferencia notable entre decir tlacuali y tlacualisli, ¿no? Las dos comidas, ¿no? Y en español para eso se usa la palabra comida, ¿no? Y el contexto te dirá si es la comida, la hora de la comida de la media tarde, o la comida como esa cosa que te comes, ¿no? Como el pozole, el tamal, la fruta, ¿no? Pero para esas dos cosas en español sí se comida, el náhuatl sí las diferencia. Entonces realmente no es que el español tenga una palabra para cada cosa, es más bien una falsa percepción. Y el náhuatl tiende a usar una palabra, dice esta palabra, pues me va a servir para todo. El ejemplo de silla, o sea, ¿cómo se dice silla? Ixpali. Y sillón, Ixpali. Oye, ¿cómo dices butaca? Ixpali. ¿Pero qué eso no es silla? Sí, Pues qué va, pero es lo mismo, o sea, sirve para sentarte, o sea, ¿qué importa si tiene respaldo, si no tiene respaldo, si tiene bracitos, si está en el cine, si está en un estadio? O sea, al final lo vamos a ver los nahuas como el lugar donde te sientas. Y sí, en ya. efecto. Ahora, Este, y a mí me gustaría acotar en ese sentido, ya que tú lo mencionas así, de esa perspectiva. Luego vienen las concepciones muy particulares de cada región. Por ejemplo, tú, ¿cómo dices o cómo dicen en tu región, no para decir la silla, sino para decir un banco? Ya ves que el banco puede ser un bote y pues de ajá, el madera, banco. o un cuadro, palo En incluso. mi región también dicen Ixpali, pero mi familia diferencia entre Ixpali, como para comer, y el Ixpalton, que sería como un bote volteado, o sea, para Ujú, que te subas y ya, ujú. ¿no? Y la Sí, única lo que hacen es ponerle el ton, ¿no? Y ya con eso ya es otra cosa. sí, como para hacerlo chiquito, ¿no? Ajá, o Yo lo hacerlo entiendo así. chiquito. Sí, Ajá, o sí, para hacerlo oiga. chiquito. No, Pues, Ixpali es para que te sientes a comer, y el Ixpalton, pues cualquier cosa, ¿no? Para que me pueda subir. ajá, puede ser cualquier cosa, un Eh, bote, una silla, un cuadro. En este sentido, tú como ahí en tu región, es que nosotros somos vecinos, Agus, José ¿Nelly? y yo somos vecinos. Lo que Ah, pasa ¿qué es que va? Sí, mejor, ¿qué va? él vive en Tamas y yo vivo acá en Matlapa y nos separan, ¿qué serán? Como unos 5 kilómetros, yo creo. ¿Sí, Jos? En línea pues, recta. de hecho, es la Jumpal Ajá, pero es como unos 5 kilómetros, ¿no? En línea recta. Porque en carreteras hace mucho zigzag, No, no, como no. De 8, hecho, ¿no? estoy como me uno. Como uno, ¿da? Ah, bueno, No, entonces, y sí cambia. Por ejemplo, nosotros acá, de donde yo soy, a un banco, un cuadro, lo que tú quieras, como la forma que tú acabas de explicar, nosotros decimos cuachiqui, un banco, cuachiqui. Mm, ujú. Ajá, pues así decimos nosotros, no sé cómo lo diga Jos o cómo tenga él alguna otra expresión. Pues, por ejemplo, también nosotros diferenciamos si es de madera, bueno, si es de madera le decimos cuasilla, pero pues ese ya tiene la palabra silla, ¿no? Entonces, pues ese ya es mezcla al final de cuentas. Ya no es náhuatl, ya pues pierde. Pero más que nada, Icparli para silla. Porque pues sí, Ah, En el momento que la juntas con una raíz náhuatl, deja de ser préstamo, ¿eh? Ya. Si dices cuasilla, es cecilla, tal cual. sí. ¿No? O sea, ya es la palabra náhuatl, ¿no? Se cuasilla. En Mixquilnamiquit, Tlenopa, Chilac, Pan Puebla. Una vez fuimos con unos amigos y estábamos preguntando, oigan, ¿cómo dicen silla? ¿No? Y tengo una amiga que es de ahí, y mi amiga que es de ahí dice, pues es que dicen aquí silla. Y la gente, pues, por no querer reconocer que ahí dicen silla, nos decían, aquí se dice Sintamalpaleuiani. Y esta fue mi reacción, la reacción de todos. No, amigo. No, o sea, vamos a decir que se dice ayudadera de la nalga, ¿no? O algo así. Este, cuando, no me digan que toda silla, ¿no? Yo siempre menciono, tenía un amigo, pues ya falleció, que es de Morelos, ¿no? Que su familia, de hecho, en realidad es del mismo pueblo que la mía, ahí en Tlaxcala, pero él, pues creció en Morelos, y entonces su náhuatl era como una mezcla, ¿no? Del tlaxcalteca con el morelense, este,
Y él siempre decía, si le preguntaban, oye, ¿cómo se dice tío o tía en tu variante? Y él siempre contestaba, pues tío y tía, ¿no? En mi variante se dice no tío o no tía. Y no se siente que esté corrompido el náhuatl, pues así se dice en esa región, ¿no? O sea, el náhuatl mexicanero que literal, creo que la mitad del vocabulario son palabras náhuatl del español, ¿no? A ellos les preguntas, oye, ¿qué mictoa barba? Ah, no, barba, ¿no? Y con todo y la R, o sea, ni siquiera van a buscar nahuatlizar el barba y decir no balba. O Ajá, sea, sí. O Walba, Walwa. no walwa, ¿no? Una forma de nahuatlizar, no, ellos dicen no barba y se acabó. Y cuando de esos detalles, no hay R, se le daba como no, pregunta a los de Nayarit, ¿no? Seguro ahí hay R. Y etcétera. Lo que también hay que siempre resaltar acerca de palabras nuevas, porque aparte el náhuatl lo que tiene, no sé si estén de acuerdo, pero una de nuestras cualidades es que, pues igual hay una palabra para eso, pero me puedo inventar otra, ¿no? O sea, porque se me da la gana y ahorita quiero crear una. Hospital, ¿no? Yo sé que hay una palabra que es cocoshcali que me sirve para decir hospital, pero pues ¿no? Y ahora voy a decirte Pastiloya y la gente va a entender que es un lugar donde jura a la gente y va a imaginarse también un hospital, no va a ser una complicación. Lo que siempre digo es, sí está bien chido que podamos siempre estar haciendo eso. Digo, la bronca es que luego hay que siempre preguntarle a alguien, a algún otro hablante, familiar, a alguien, oye, si yo digo esto, ¿se entiende esto? Porque si no, uno se inventa acá sus choros bien chidos y la gente pone cara como con el Sintamalpalewiani, ¿no? Que es como de, ¿qué onda con eso? ¿No? O sea, pues, piensa en algo más sencillo, ¿no? Y ya, ¿no? Yo siento que luego cuando queremos como ser muy descriptivos a la hora de crear el neologismo, como que se siente muy forzado, ¿no? Es el problema que siempre he tenido con estos neologismos tipo o el teposcalmimiloni para decir autobús, ¿no? O sea, Sí. Es que descripción tan larga, ¿no? Ajá. El ol de hule, el tepos de metal, cal de que es cuadrado, ¿no? Ajá. Y luego todavía mimiloni porque va rodando. Porque rueda, sí, exactamente. ¿No? O el Por ejemplo, teposcalmimiloni. ajá. Por ejemplo, yo no tengo una palabra para decir cuarto, yo digo campanicoche. Entonces, decir para mí, por ejemplo, Cochcali se me hace más como referir que me estoy refiriendo a un hotel. Un hotel, Sí, ajá. ese hotel. ¿Qué más? En mi variante, el cuarto, o sea, con palabra cuarto genérica que sirve para Ajá. casi todo, es Calton. No sé, Calton. Calton. No, Calton, mi cuarto. Pero no es que Calton Kitosneki ese salón. No, neja, ni momashtia y pan Calton, ini yeji A, ¿no? Estoy en tercero A, en ese salón. ¿No? Panini Calton. No es como la reducción de espacio. O sea, ese Cali que pia es que Calton, ¿no? Un edificio pues tiene muchos Calton, ¿no? Y es como una reducción. Que siempre digo, a mí siempre se me echa súper padre, nomás lo reduzco y ya. Sí, sí. Asunto resuelto, ¿no? Estoy pensando en Cochiloyan, en Ejanixmati, un amigo de Texcoco dice que, por ejemplo, dormitorio se dice Cochiloyan, ¿no? Chiloyan. Y está bien, ¿no? Se entiende. Sí, se aplica. Sí, sí, pero también de igual manera Cochiloyan también lo entiendo como hotel. Sí, uno se va a otras cosas, ¿no? Al hotel, ¿no? Al hospital y así, ¿no? En genérico. También siempre, hablando ya como catalizando más a contextos urbanos, también siempre digo que es cuestión de decisiones personales, ¿no? Yo voy a usar esta palabra para decir siempre esto, ¿no? Y al hacerlo, yo tomar esta decisión, pues voy a hacer que la gente que platique conmigo se acostumbre a usar esa palabra para decir siempre eso, ¿no? Por ejemplo, este problema que todavía hay en agua de diferenciar los diferentes niveles poblacionales, ¿no? ¿Cómo se dice colonia? ¿Cómo se dice pueblo? ¿Cómo se dice municipio? ¿Cómo se dice ciudad? ¿Cómo se dice país? ¿No? ¿Cómo se dice estado? ¿No? Todas estas posibles palabras, el problema es que náhuatl
cualquiera que agarres te sirve para todo. O sea, si agarras y dices Altepet te sirve para todo lo que acabo de decir y se acabó. Sí. Si tomo Tlaxtocayo, también Tlaxtocayo te sirve para todo, ¿no? Es un lugar, ¿no? Un lugar con gobierno, ¿no? Y ya se acabó. Y entonces yo siempre digo, yo ya tengo como mi idea de, yo siempre voy a decir Calpuli para colonia, Calpulco para colonia, Chanco para pueblo, Altepet para municipio, voy a Altepet para estado y Tlaxtocayo para país. Pero finalmente son decisiones mías para diferenciar las cosas y que pues evidentemente la gente que habla conmigo pues se va acostumbrando a que yo lo digo así y a lo mejor le gusta y a lo mejor no, a lo mejor lo pega, ¿no? Esto que menciona Hasler de la dialéctica del náhuatl, ¿no? El hecho de estar platicando con demás gente que habla en náhuatl hace que digas, no manches, ¿ya viste que él dice así? Sí, o sea, a mí me gusta, lo voy a usar yo también, ¿no? Y entonces así se van pasando las palabras, ¿no? De hecho es parte del fenómeno de los neologismos, ¿no? Siempre que aparece algo nuevo, pues todos los hablantes van a, o toman una palabra prestada o se inventan cada quien su palabra y entonces entre cada quien dice la suya, ¿no? Y como cada quien dice la suya, pues habrá entre esa propuesta de como 5 ideas, pues habrá alguna que le guste más a todos y será la que se empiece a usar. No tanto como yo digo que es esto y a fuerzas tiene que ser así, ¿no? Que es más o menos como funciona la Academia de la Lengua Española, ¿no? Finalmente ellos mantienen como el monopolio de las decisiones. En realidad las demás lenguas, que salvo el español es de las pocas lenguas que tiene un órgano regulador que decide sobre todos los demás, aunque luego los demás no le hagan caso. Las demás lenguas, pues no, las demás lenguas es este fenómeno de pues todo el mundo se crea una y al final la que más me gusta es la que se queda, ¿no? La que más le gustó a la mayoría. Y poco a poco pues nos vamos haciendo de palabras nuevas. Y en realidad yo sí creo que el hecho de que haya tan poquitos neologismos en el náhuatl tiene que ver con que hemos estado, o durante muchos años el náhuatl se empezó a refugiar en el ámbito de la familia y el no salir a hablarlo y a salir a hablarlo en estos nuevos contextos hace que pues no tengas o no haya una palabra como de uso común para decir cosas como por ejemplo cafetería, ¿no? O sea, la cafetería, que por ejemplo en la ciudad son bien comunes, ¿no? Totasque, panse café, nos vemos en un café, ¿no? En náhuatl no existe una palabra tal cual para decir cafetería. Podríamos considerar todos los posibles neologismos y está en café en Cali, café en Navacoyan, Namacalis café, ¿no? Namacalis café en Yeyan, ¿no? Y nos vamos inventando posibles palabras para cafetería. No so café con Iloya, ¿no? Donde se toma café, pampa, café namacoyan, pues quema café namacoyan, se lleyan campa aquí, huelis kikowas, se café, y ese huelis neikit le amo café y kaat, kosh, yehan san kinamacas in café y panachli, iban, pues tejuatic chihuas mo café y canini nachli, ¿no? Y a lo mejor nada más te venden el grano del café y lo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces, Café Namacoyan es un abanico muy amplio y habría que decidir si Café Namacoyan es el lugar donde venden cafés, estos lugares especializados donde te venden los granos para que tú los hagas en la casa, o literal es una cafetería a la que te puedes ir a tomar tu cafecito con los amigos. Y ahí sí entra mucho el conflicto entre la vida de ciudad y la vida que hay en comunidad, ¿no? Aunque las comunidades están tendiendo a urbanizarse, yo siempre digo, por ejemplo, que el pueblo de donde es mi familia, ahí en San Miguel Tenancingo, en Tlaxcala, San Miguel ya no es un pueblo, San Miguel ya hay un Oxxo, ¿no? Ya está, si hay un Oxxo ya no es un pueblo, ¿no? Porque se ha ido urbanizando, ¿no? La mancha urbana al final va a llegar, pero sigue habiendo cosas que solo ocurren en la comunidad y que en la ciudad no pasan, y que pasan en la ciudad y no pasan en la comunidad. Yo tengo una amiga que
ella dice que de las cosas que más le costó entender era el ritual del tomar café en la ciudad. Dice, no, es que en donde yo vengo, tomar café es sentarte con tu familia, ¿no? Es algo muy familiar, ¿no? Y en tu casa, ¿no? Y lo haces o en la mañana o al mediodía. Y en Ciudad de México, literal, la gente te dice, oye, nos vemos para tomar un café. O sea, ¿cómo que nos vamos a ver para tomar un café? Que ni siquiera va a ser en la casa, va a ser en un lugar X, ¿no? Si yo no entendía por qué la gente se junta, ahora le encanta a ella hacer eso, ¿no? Pero era como, no entiendo por qué la gente hace eso no sucede, ¿no? O sea, si me invitas a un café, invítame a tu casa, ¿no? Como ahí nos vamos a ver para C7-Eleven, no, C7-Eleven, es Starbucks, yo odio los Starbucks, ¿no? Pero algo así, ¿no? Nos vamos a ver en tal lado y ahí nos En tomamos. Starbucks. Dándole. No sé, pero por ejemplo nosotros, tú David, no sé qué tanto coincidamos, nosotros tomamos café como si fuera agua. Ajá, y Pues hay eso lugares. toda hora. Eso toda hora, ¿no? Por ejemplo, Ajá, sí, acá en San Luis Potosí sí contrasta mucho sí. con otras regiones, por lo que he visto. Tomamos café a la hora, cualquier hora. Sí. Incluso si hace calor, hay café. Ajá. Y una cosa es que café caliente. Exacto. Órale, así haga hasta 40 grados, Sí, haga 50 grados o esté al -0, café caliente y órale, para adentro. sí, Y es así como que la droga de todos. sí, A mí ya no me pasa ahora porque ya me acostumbré, ¿verdad? sí. Pero cuando yo me fui a la ciudad, ay, no, créanme que me costó bastante trabajo entender que, pues en la mañana yo tenía que tomar mi café y a veces no había nada y pues, híjole, ¿para qué les digo? A mediodía cómo andaba híjole, andaba como los estos los que andan con su activo, y andan viendo para donde quiera. Ya con el tiempo pues lo fui asimilando, ¿verdad? Ahorita ya, sí me tomo mi café en la mañana, nada más, ya, únicamente en la mañana. Pero de igual manera también me costó trabajo a mí entender eso de que, oye, pues vas a tomar café, ¿y a dónde? No, pues ahí en la tienda. Nosotros el café no lo compramos, ¿no? O sea, para tomar en la casa. Ajá. Y aparte hasta te sientes Bueno, estafado, ¿no? Así de, ¿qué? ajá, sí. Y créanme que el café que comprábamos era un café tan horrible, recocido, recalentado una y otra vez, que hervía. Y así, ¿es el café que te gusta? No, está bien bueno. Pues, bueno, ok, está bien. Me lo voy a tomar. O sea, uno lo toma, pues porque uno entiende que es un gesto de hospitalidad, ¿no? De amistad, pues, ¿cómo decirlo? Pues, que es de corazón, ¿no? O sea, uno ve eso, ni modo que lo tiren, o sea, es algo feo. Se lo toma uno por Porque das educación, ¿no? bien. Como quiera. Ajá, pero en realidad el café de la ciudad, o sea, con todo el respeto que me merecen muchos presentes, híjoles, da mucho que desear, de verdad. Mucho, Sí, mucho. Más conmigo porque yo tomo el café amargo y siempre es cargadito. ajá. Pues, ya cuando me dan un café todo sobaqueado y así como que nada más medio pinto y digo, oh, hijo de, nomás con verlo, lo veo así medio transparente que de repente lo sirven en vasos de esos desechables translúcidos y digo, ay, qué café es ese, pero ya me lo dan. No, ¿verdad? No Ya, me digo, quejo. está bien bueno, ¿verdad? No, sí, claro. Y al rato traigo una gruñidera de estómago como no tienen idea. Sí, sí, Esas cuestiones culturales. ya volviendo al tema, ya sin desviarnos tanto del café, es interesante porque café es una palabra que nadie cuestiona de por qué decimos café, ¿no? O sea, Pues al final de cuentas sí, porque yo luego cuando digo café, ¿no? Dice, café. Bueno, se cambia la pronunciación, ¿no? Porque es como café, café, ya. ¿no? Pero o sea, no existe alguien que cuestione, oigan, ¿y por qué no dicen, no sé, calpolat, ¿no? Para decir Pero por café. ejemplo también está la otra palabra que es sopelat, también se ocupa para café. Sopela, neja Sopelat. nictat, sopela que me refresco. También. En mi Pero pueblo hay otras sopela es palabras, por refresco. ejemplo, para refresco también se le dice seca, que es como Se agua fría. seca, como agua senca, ¿cuál? Ajá. Agua fría. Sí, pero ahorita que mencionas lo de café, a mí sí me han preguntado, es que,
que no que la F no se ocupa en náhuatl, pero sí casi café no se cuestiona. Pero sí, más que nada lo de la F, porque se habla todo, pero le metemos la F en café. Café, la D, o sea, la letra D es una letra que siempre está también muy presente, ¿no? En el pueblo siempre te preguntan como de Cain Tiwitz, ¿y dónde vienes? ¿No? De Cain Tiwitz. A mí me hace gracia ahora que bueno, no, como que me siento, soy maestro, digo, ese D no podrían oír, o sea, con que me dijeran Cain Tiwitz ya me están preguntando Sí, dónde vienes, ¿no? Pues Pero le metes nosotros el D. personalmente no lo usamos, canquete igual la decimos, canquete igual, De Cain Tiwitz. pero el D no lo metemos. Pero como la D es una palabra que aparece no solamente en el D, sino en palabra, como en diciembre. Yo nunca he oído a alguien que esté realmente, que alguien que se le haga difícil pronunciar la palabra diciembre, ¿no? Siempre dicen diciembre, ¿no? Dios, Yo ¿no? particularmente sí. Yo sí he escuchado acá por donde yo estoy viviendo ahora. Pero por el bre, ¿no? No por la D. Sí, por la D también. Sí. Por la D y por la B. Sí, por la brr, por esto sí, sí lo he oído que lo pronuncian mal, pero la D no. O sea, de hecho, cuando también que te pregunta, oye, ¿cómo se dice Dios en náhuatl? Dios, ¿no? Dios, ¿no? Es el Dios judío cristiano, igual que los judío cristianos, le decimos Dios, ¿no? Pues, eso de Teo, Toteo, todas las otras. Nosotros le decimos toteco. Totejo, ¿no? ¿Qué es la otra? Adquiere pues la terminación judeocristiana. Sí, bueno, y de hecho es porque de Totejo es muy la construcción, ¿no? De nuestro Señor, que es, de hecho, como se decía en la Castilla del siglo XVI o la época colonial, era muy raro que la gente dijera Dios, ¿no? Siempre era como nuestro Señor, ¿no? Y así, nuestro dueño. nuestro dueño. Algo, ¿no? Y entonces, pues también al español, al náhuatl, pues pasó como el totejo, ¿no? Nuestro patrón o el mero mero, ¿no? De todos. Sí. ¿No? Y ya no Dios, y Dios es más contemporáneo, ¿no? Porque pues Dios, ¿no? Pues Dios, pues así dicen todos, el mundo dice Dios. No vamos a estar cambiando el nombre. O meternos en estas broncas de ¿y qué? ¿Es Teo o no es Teo, no? O Meteot. O Meteot. O Meteot. Yo no puedo con el Ometeo saludo. O sea, puedo. No, con el Ometeo amén. Es con realmente el Ometeo saludo como que no me afecta tanto. Pero el Ometeo amén, que siempre que dicen una oración y acaban como en Ometeo, como si fuera amén. Ajá. No, me causa mucho conflicto. Pero sí, ¿no? Volviendo a palabras que podríamos proponer ahorita entre todos, sería bueno que hiciéramos este ejercicio, ¿no? Más allá de si hay o no hay neologismo, de debatir sobre ello, sería bueno que estuviéramos proponiendo palabras, ¿no? Ya que estamos aquí de varios lugares, y muchas regiones, pues decir, no, pues ¿cómo decimos, por ejemplo, radio, ¿no? Yo conozco varias palabras para radio, algunas me gustan más, otras nomás es como menos, pero sería bueno como que decir, pues tú cómo dices radio, ¿no? Y podríamos hasta definir cómo decir radio el aparato y radio la estación. La estación, ¿no? O la idea del concepto de radiodifusora, ¿no? Que en español se dicen casi igual, ¿no? O sea, trabajo en una radio, ¿no? Yo tengo un radio, pues se dicen igual. Ajá. Pero esa idea, ¿no? ¿Cómo diríamos el lugar que se encarga de transmitir la señal? El lugar y el objeto. Y el objeto que usamos para escuchar la radio, ¿no? Tejo pues, David, en ese sentido, ¿qué tejo tipo radio? Nosotros acá en San Luis Potosí, para radio decimos
Huescatepoztlanonotzaloni, no sé Ajá. cómo lo diga Jos, También. Huescatepoztlanonotzaloni decimos Huescatepoztlanonotzaloni. para el radio, para el El receptor, objeto. el objeto, ajá. Ajá. En realidad para radiodifusora, ahorita no lo tengo. Pues, de hecho, también se dice así, por ejemplo, no sé, cuando Es escuchas, lo mismo, ¿verdad, Jos? cuando Se dice escuchas igual. Sheant, la voz de las Huastecas, que te dice, estás escuchando el de delantera, ¿no? Te detrae y luego Ajá. dice Huescatepoztlanonotzalón y bla, bla, bla. Y ya te dice la frecuencia y todo eso. Sí, sí, tienes razón. Es curioso porque si consideramos el Huescatepoztlanonotzalón. Huescatepoztlanonotzaloni como el objeto, podríamos tomar nada más terminarlo en lugar y decir algo como Huescatepoztlanonotzaloyan y ya, ¿no? Y acabando en Loyan ya es ese lugar Ajá. desde donde se toca a lo lejos. Ajá, sí. Y Sí, ya. perfecto. Y Loyan, el Oni, evidentemente la terminación Loni es para objeto, para cosa. Sí. utensilio. Ujú. Y Loyan, ¿no? En el pueblo decían Tepozcaquiloni, nada más, el aparato. Y no tiene una palabra para radiodifusión, ¿no? Tlenticaqui, Nicaqui, Tepozcaquiloni. Ajá. La cosa que sirve para escuchar. Incluso, bueno, nosotros en este aspecto tenemos una, pues como técnica, vamos a decirlo, no sabría cómo, y esto surgió a raíz de que nos estamos disputando una novia, Jos y yo y varios, ella, de repente publica videos de náhuatl, ¿no? Y así ya está. Y hace poco publicó un video de supuestos neologismos, pero sinceramente creo que Jos coincide conmigo, las propuestas que hizo no están correctas porque no sé, ella dice tepos ajá whisky, así puso Jos para Así. ventilador, pero el ket nosotros aquí en San Luis Potosí lo ocupamos únicamente para persona. Para oficios o Ajá, Sí, nunca o para. sea, sí entiendo, ¿no? O sea, yo también en mi variante Ket sería solo y únicamente la persona, ¿no? Incluso, yo sé decir, la terminación ni, como Temachtiani, Tlatutzoni, Patlani, bueno, todo lo que acabe en ni, puede ser persona, puede ser una cosa, pero si usas Ket, es forzosamente persona. Ajá, en efecto. No, sí, pues como que cuesta oírlo, ¿no? Luego, pero que me sé quién ya no para Veracruz y quien lo que sí sé es que en algunos lugares de Veracruz sí lo hacen así, ¿no? Pues como que asumen que Ket es el or, ¿no? Como el dor del español, ¿no? El or de Sí. ventilador, bailador, sonador, ¿no? Doctor, Entonces, tal vez, ¿no? doctor, ¿no? Entonces piensan que es como que el Ket hace eso, ¿no? Me imagino que es una reducción de ese tipo, ¿no? Pero habría que ver, pero sí conozco varios en Veracruz hacia la Huasteca que hacen Ket para, por ejemplo, instrumentos musicales, o sea, en Ixtatla Tzotzonque, para mí Tlatzontzonque es Sí, músico, músico, pero he oído que lo hagan como instrumento musical, que como lo usen a instrumento. veces como instrumento. Ajá. Lo que suena. Sí, habría, y más bien estaríamos a alguien de esa región que nos ilumine acerca de cómo usan ellos que. Pues a Mira la iba a invitar a la poetisa que estuvo con nosotros hace como tres conversatorios antes. Monigmati, neja, ya te quemati tleneja Nicolaki que manía. Yo entro bien de vez en cuando a esta cosa. Pues, es que nos discriminas, hombre, como no somos de la UNAM, no somos de. Y pues neja ni fía de panini nora, pues si no se tequitle no es que neja ni chiva ni tlacaquiscopina, pues monepanoas encima, ¿no? Entonces, luego ya termino muy cansado y digo, ya no quiero entrar al conversatorio.
Canela y Melagua. Dice Eladio que en Zongolica dicen Tepoztlapohuiloni. ¿Qué? Tepoztlapohuiloni. Sí, sí, pues me gusta, es una buena palabra. Déjenla punta. Sí, sí, pero por ejemplo, yo ahorita no me acuerdo bien cómo, porque ya tenemos audífonos Bluetooth, entonces no me acuerdo que yo le había puesto eh, Huesca, Tlaxtohualoni, algo así, no me acuerdo bien, pero había creado el neologismo para audífonos Bluetooth, pero no me acuerdo, y luego mi celular se descompuso, entonces no tengo ni idea. Yo, por ejemplo, a este asunto de lo inalámbrico, yo siempre pienso que es mejor no agregarle nada, ¿no? O sea, por ejemplo, esta palabra que había antes para teléfono, que era Tepos Meca Tenonotzaloni, ¿no? Y tenía este meca porque él viajaba por el alambre del sonido. Y la gente de Milpa Alta, cuando llegaron los celulares, lo que hicieron en vez de buscar, y pues hay que poner Huesca, hay que poner Yejecat porque viaja por el aire el sonido, pues le quitaron el meca y se arregló el problema, ¿no? Y ya nomás pues no Notzaloni, ¿no? Y ya es un teléfono celular, o sea. Yeah. Pues yo sí, en ese La bronca es que el aspecto, meca te especificaba el cable. ajá, sí, pero yo en ese aspecto el Huesca para mí le queda perfecto porque Huesca para mí es la distancia, entonces pues no hay algo que lo esté Ajá, lo largo. relacionando directamente, más Ujú. que pues eso, por no meterle a Jaca, mejor le meto Huesca. Pero no usas Kakiloni, porque yo, Kakiloni siempre lo uso como ¿Como audífono. audífono? No, Ajá. no lo había Y, pensado. y Tlastoloni para micrófono. Ajá, sí, No te pues Tlastoloni sí. para micrófono. Acá, desde donde yo soy, para el teléfono utilizan una palabra así, es un poco larga. Dicen Huescatepostilmecacamanali. No, pues, Está bien larga. te pizzin, güey. De verdad, así. Sí, a mí, la verdad, se me hizo muy interesante porque, la verdad, sí describe bien Huesca, Tepostil, Meca, Camanale. Entonces, pues, ni modo, esa es la construcción que tenemos. Y ya se fue haciendo un poco más corta hace ya como unos 15, yo creo, y quedó en Cuamecatlastoli, por los No. postes de Cuahuic. ¿Qué más? Ajá. Neshpati. ¿Qué más? Sí, es lo que mencionabas, fenómeno de hace rato, ¿no? Luego, por querer ser muy descriptivos, acabamos con un pizzonacamega cuchascolquimili. Con un chorizo de palabra, ¿no? Para decir chorizo. Sí la conoce, ¿no? Pizzonacamega cuchascolquimili. Yo la conozco nada más como Nakamismili. Nakamimili. Mira, ni te naka. ¿Qué me? No. Pizzonacamega cuchascolquimili. Este es la historia del Tlenoquicho nin Patrick Johansson. No, Ese Patrick Johansson está bueno haciendo, diría alguien en Facebook, palabras kilométricas. Sí, pero él la hizo, o sea, tiene la intención, de hecho yo también lo uso para eso, o sea, es para enseñar a aglutinar, pero igual en la clase digo, está bien chida para enseñar cómo se aglutina, pero está Sí, bien sí. chafa, o sea, nadie lo va a decir, o sea, de aquí a que No. pido set la escálica pizza camiga, ya me morí de hambre, ¿no? O sea, Ah, como David, ¿no? Que la otra vez mencionó, ¿cómo? Tocino Nácat. Sí. Tocinonacas. Tocinonácatl, ¿qué dije? Tocino Nácat. Es que no sabía cómo decirlo y dije, sí lo voy a decir. Y Catocinonácatl, dije. Sí. Por ejemplo, estas palabras, por ejemplo, respecto a la comida, ¿cómo dicen ustedes queso? Yo no tengo palabra, le digo queso. Pues es ¿Queso? que ahí sí, no me acuerdo cómo. Sí, teníamos una, pero híjole, ahora no me traje mis apuntes.
Pero Era algo así como, amotihuaquecho. no, nosotros decimos queso, sí. Sí, No comes nosotros decimos queso. eso. Igual la Sí, leche, a pesar de que está lo de ¿cómo? chivalayo. Le decimos leche. Leche. No, yo sí digo chivalayo para leche. Ah, Pero este, queso. aquí es que la región de donde yo soy se llama Matlapa. Decimos chimit, la leche, chimit. no, yo no lo había escuchado. Yo no Ajá, sí. tampoco. Decimos chimit, la leche. Mira, Eladio dice que podría ser Huescanotzaloni para teléfono. Es lo que iba a decir. Yo al teléfono celular le digo Huesca Tlananotzaloni. Como el radio, pero sin el tepo. Pero sin el tepos. Ya no es de metal, es de plástico. Sí, ¿no? Esas posibles de... Pues en realidad serviría para radio y para teléfono, pero Ajá. hay que marcar una pequeña diferencia para que no sea lo mismo. Claro, Eh, aún así, a veces yo siento que tenemos ciertas fallas en cuanto a la construcción de neologismos, pero pese a eso, pues sí lo entendemos. No es como alguien ahí famoso en Facebook que está proponiendo decir que se diga Huesca y Taloni para televisión, pues ahí sí. no, entonces, yo la más larga que he oído es la de Tepos Huesca Istas Caquiloni. ¿No? Pues, Tepos Huesca Istas Caquiloni. ¿No? Tepos Huesca Istas Caquiloni. Está bien rara. Y digo, está bien, o sea, está bien descriptiva, dice Sí. todo lo que pasa, pero no manches, no. Amo. Me pregunta, ¿cómo dices tele, Agustín? Le digo, tele. Nunca decimos televisión, decimos tele. Ajá. Tele, sí. Tele. Chitlati no pa' tele, dice mi tía. Lentiquita, ni ta tele. Ujú. No, ni tele. Ni quita. Motele. Ajá. Moteles, noteles. No tele, no hacemos, o sea, igual el visión, o sea, televisión es muy muy español, ¿no? Y está esto del agudo y etcétera, pero pues, tele, ¿no? Tal cual, la palabra tele. Radio, tele, ¿Y película, por ejemplo? esa es una cosa súper interesante. ¿Cómo rayos se dice película? Yo, por ejemplo, a la película digo Tlamahuizoli. Sí, qué maneja, no hay que. Pero yo se la robé a ustedes, el Tlamahuizoli. Pampa, en mi variante se dice Tlaxcopina. Pero Y ese bueno, Tlaxcopina ajá. no hay que quitasneki fotografía. O sea, Ajá. es como Sí, es sí, un super abanicote grandísimo para sí, algo. yo de Y hecho a dije, veces llego a juntar las dos palabras, ¿cómo se llama? Tlamahuizoliscopincayot, para película también. quema, pero pues, ese recurso, ¿no? Pero sí, yo dije es que Tlaxcopina, muchas veces diferencias, ¿no? Dicen Ajá. Tlaxcopina para foto y Tlaxcopina para película, ¿no? Nomás duplicando. Sí, Ah, se replica el plan. Tlaxcopina. Ujú, Ujú. sí, ajá. Pero yo sí lo entiendo. dije, no, voy a robarle la palabra a los de la Huasteca, voy a decir Tlamahuizoli porque se nota que es la diferencia, ¿no? Entre Tlaxcopina la fotografía y Tlamahuizoli la película. Sí, sí, pero también como dijiste, Tlazcopinca, Ujú, también la entiendo muy bien por lo mismo de los fotogramas y todo eso. ujú. Sí, y ahí habría que ver chido como. Por ejemplo, ¿cómo dicen grabar? Grabar. A Así, ver. por ejemplo, ahorita que están grabando el conversatorio. Yo lo diría guardar. Ajá. Chicahocue. Ah, Chicahocue. sí. Es que ustedes cambian, ¿eh? Sí, sí, para mí eso es levantar. Sería Es- ¿Cómo dicen? Se me olvidó. guardar, yo digo tzakua, Tal cual. de cerrar. Ah, Pero no, yo creo que yo digo copina, tal cual, yo digo caquiscopina.
sí es audio nada más, ¿no? Caquiscopina Ajá. y Tlaxcopina, Iván Tlaxcopina Ininquemen. El verbo este verbo copina, que es el verbo de copiar algo, Sí. ¿no? Entonces, Ajá, sí. pues caquiscopina, estoy copiando la voz, ¿no? Estoy grabando. Mm. ¿No? Tlaxcopina está bien también para fotografía, aunque siempre digo que Tlaxcopina es como una palabra incompleta porque debería ser Tlaxcopinali, ¿no? O sea, debería tener su terminación de Para la, sustantivo, pero para foto. para foto, debería tener su Ah, no, terminación li de sustantivo, pero casi siempre nomás decimos Tlaxcopina, ¿no? Así, Tlaxcopina. nosotros sí lo Pero de ocupamos hecho, así. ajá. Bueno, no sé si Host la utiliza, pero es muy común aquí en Matlapa, Axtla, Huehuetlán, esos municipios dicen Texcopinali. Ah, Ajá, sí, sí. qué bacano, Sí, Chile. Ah, sí, es qué muy cual. común. Ajá. De En mi hecho, pueblo no, en mi pueblo es como que. hay tres, de hecho, que se ocupan, que es la que dice David, Tlaxcopinali, Tlaxcopincayas y Ajá. Tlaxcopinalistli, creo. Es las que ocupamos. Sí, ¿qué más? ¿En qué cuali? Tlaxcopinca, dice Pedro para cámara de fotografía, ¿qué no? Ajá, Ujú. sí, 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 se entiende como súper de esas construcciones que le gustan a uno porque son súper claritas, ¿no? sí, sí, perfectamente se entiende, a pesar de que no se conviva mucho con la palabra. Y uno dice, ah, sí, pues, para tomar fotos. Ajá. Mm, ¿qué otra cosa urbana? O sea, el dilema de cómo rayos decimos coche. Yo digo coche por si se Pues preguntaban. Pues en Eh, Huitzilingo hay un amigo que dice Tepozcacahuatl. Tepozcacá. Y nada, ni Tlazotla, ni Tlastoli, Tepozcacahuatl. Yo amo el Tepozcacahuatl, pero yo siempre digo, es que Tepozcacahuatl es como nada más el bocho. Es lo único a lo que yo le veo forma de Tepozcacahuatl, ¿no? Pero los otros coches no serían Tepozcacahuatl, ya. Y imagino que es una palabra que nace como coche en este contexto del México de mediados del siglo XX, donde el coche que todo el mundo tenía era un bocho, ¿no? Será raro que alguien, Ah, si alguien sí. te podías comprar un coche, no te alcanzaba para comprar otro modelo, te alcanzaba para un bocho y era cuando todo el mundo está lleno de bochos, entonces creo que de ahí viene, ¿no? Como sería la historia de por qué nace Tepozcacahuatl. En, no en pueblo, no, en el pueblo sí literal es en coche, pero a 10 minutos, allí en San Pablo del Monte, ellos dicen Teposnemi, ¿no? Mm, Teposnemini, ¿no? Teposnemini, como el andante de metal, sí, 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 ¿no? entiendo también. Teposnemini. Eh, me gusta y se las robé. Jos, de hecho también así decimos nosotros, ¿no? Tepoznemimilón y algo así. Ah, Tepozcal, Nemimiloli, sí, Ajá, sí, algo sí. así. Ajá. Sí, Sí, así decimos también nosotros. ¿No? Qué malo que no hay nadie de la veracruzena huasteca. Sí, qué va, bueno, David se ha de saber, ¿no? Que ellos dicen Tepozcahuayo. De hecho también Tepozcahual. así es lo que te iba a decir, Ajá. Tepozcahuayo decimos. Pero Tepozcahuallo, por ejemplo, yo lo ocupo más que nada para moto o para Sí, bici. ese es mi problema con esa palabra, es que a mí me dicen Tepozcahuallo y pienso en motocicleta o en bicicleta, nunca Sí, pienso en un auto. Es muy difícil. O a veces en una carreta también. nada, también. De Sí, verdad. sí, sí. Es mi problema con el Tepozcahuallo, es Sí, que como lo que te imaginas es un caballo metálico sí, sí. y dices, pues donde me puedo montar es en la motocicleta. Ajá. Ajá. Ah, inin, amanimati akin cazador tecuani quixtatl no pasanje y pan texcoco, dicen teposnenenque Ah, para, Tepoznemiki. para automóvil. Y aquí también estaría otra vez este asunto del que como para cosas, ¿no? No para personas. Esos detallitos de las variaciones dialectales. Caballo, Avión, por ejemplo. Yo conozco la clásica de Tepoztótotl y también la de ¿cómo es?
Vamos, Sopel, Topilot. Tzopilot, Tepozopilot. Topilot. Nosotros decimos Tepozpatlani, Mm, pero porque Tepoztotot se puede malentender porque Totot es la palabra para Tepuli en mi variante. O sea, es la palabra para pene y entonces Órale. literal tengo una amiga, bueno, vecina del pueblo, que dice Tepoztotot y se pone roja y se ataca la risa, ¿no? Porque ella piensa en vibradores o cosas así, no de mal viaje. en aviones. Porque es la palabra, o sea, de hecho, el mismo Ajá. verbo de la región para coger es totoguía, Ajá. Ah, sí. ¿no? Y Echar entonces, pues pájaro. no. Ajá, Por y entonces, ejemplo, pues mejor Sí, decimos en Veracruz Tepozpatlani y ya, súper claro, ajá. lo que vuela ahí es de metal. Por ejemplo, la vez pasada estaba aquí mi papá y le dije, Muita, ¿cómo le dije? Y Willow. Y me regañaron también por la palabra Willow. Sí. Pero ¿cómo lo entiendes tú, Willot? Willow es también el pene. Ajá, pero eso ya es en el otro sentido. Pero porque, por ejemplo, bueno, hablo desde acá, no es general. Nosotros lo utilizamos para la paloma. Chiquita, Ajá. Willot. Mira, ahí está una paloma muy bonita. Pero, pues se asocia también con el pene, pues porque Sí. Es que no, no. menitotos, ¿no? Igual. Igual, el toto. Sí. Pero hay otra cuestión que, por ejemplo, ay, me vi a Tihuilo. Es bien menso, bruto, idiota y lo que le sigue, Sí. ¿ah? En ese Sí. sentido. Ajá. También, por ejemplo, te digo, como la vez pasada comentaba del grupo, el de Amos y Willow, también lo tenemos como, pues eso, ¿no? No seas puto. Ah, también. Maricón. Sí, sí. Joto, o sea, Ajá. con ese tipo de connotaciones. Interesante. No, de mi variante ni siquiera decimos es a Willow con la A, ¿no? Para decir paloma. Ah, agüita. Ah, Willow. Pero sí, me dicen Willow, no más puedo pensar en palomas, ¿no? Un saludo. Ajá. Bueno, y ahora gracias a ustedes voy a pensar otras cosas. Aquí el maestro Crispinos comparte homosexuales Willow. Willow, ¿qué más Ajá. Ah, de este verbo qui que es coger en Ajá, español, tomar, ¿no? agarrar. sí, Agarrar. Y Quilo y Huenquiloni es el que está en voz pasiva, bueno, es como el cogido, ¿no? El que se deja, Agarrado. se deja, sí. ¿no? El que se Sí. deja. Pero también les voy a dar una sorpresa porque acá de la tercera región para acá entendemos el huilot como árbol. Ujú. Entonces tenemos que Cuilonico es el lugar de alguien que tiene árboles o que tiene leña o que vende leña o que vende madera, dependiendo de cómo quieran verlo. Ajá, a lo mejor si quieren construir una casa y ustedes necesitan pues madera, pues van a Cuilonico. Si ustedes hacen sacahuil y quieren leña, pues van a Cuilonico, entonces ahí ellos tienen. Sí, yo sí Pero, entendería otra cosa. de hecho iba para allá, o sea, si ustedes iban de Cuilonico, pues no van a ir a un lugar donde hay homosexuales, ¿no? Bueno, depende de los gustos, ¿verdad? Sí, pues. Sí, de cada quien, ¿no? No, o sea, no Sí, discriminemos. Ajá. Sí, ¿no? Me acordé, ¿no? De estas dos propuestas para decir homosexual sin que tenga esta carga que sí tiene el cuilo, que es muy peyorativa, ¿no? Ajá, De hecho, despectiva. cuilo es muy puto, ¿no? O sea, literalmente es como puto. Ajá, sí. ¿No? De los que proponen que se diga Siguayolo, Iván Oquicholo. Pues yo en ese aspecto tengo Tlacacihuatl y Cihuatlaca. Ajá. Sí, sí. Cihuatlaca, Tlacasihuatl, ¿ves? No, Ah, es como el hombre que se siente mujer y la mujer que se Ajá. siente hombre. ¿qué más? Sí, Y cuando dicen lesbiana, ¿cómo dicen? en mi variante es Oquicholo. Bueno, es la propuesta Oquicholo.
porque si no dirán Quilo y genérico, pero sí Ajá. tiene esta carga bien, es como insulto. Es como lama, Sí. que es el vieja, pero el vieja sí, siempre digo, originalmente no tenía la carga, pero en el pueblo lama es como vieja con todo el sentido de che vieja, ¿no? Sí, entonces, a las señoras grandes les decimos tenan en el pueblo. Tenan, ajá. Tenan. No No, decimos acá sí es la Maxin. o con el sin, ¿no? Ya si le pones el sin, le quitas la carga. Pero si nada más dices lama, así dice lama, es como Ajá. súper. O por Y ejemplo, por yo puedo ejemplo, decir que vas con tu esposa y digo, ajá, Chihuica y Lama. Ahí lleva su vieja o su pinche vieja. Perdón. Ajá, sí, así como. Pero pero, ya, si le yo, por pones el ejemplo, sin, ya no suena tan feo. pues no, Este, pero sí, pero yo por probar ejemplo, a diferencia digo, y la Maxim, Y la y la Maxin. matzi, y la sí, Maxim, y la le matzi. agrego la I, y Es que ya, lleva sí, una ahí, ¿eh? ¿No? Está este fenómeno que sí es como muy general de la lengua, de que las I iniciales se tienden a perder, ¿no? O sea, todas deben llevarla I, pero casi siempre nos la tragamos. Por, eh, Ajá. Ah, ya me acordé el término para lesbiana. Decimos machochit. Mashoshi. Machochit. Ajá. Machochit. Delia machochit na estilo. está buena, yo no la Pero no conozco. sé ustedes, es que nosotros acá, por así que muy nosotros, no sé si ustedes tengan algunas diferencias o otra propuesta, ¿no? O sea, lo ven de otra forma. Si me preguntan por qué lo usamos, la verdad no sabría decirles por qué. Pero sí lo he escuchado. De hecho, mi tía así llegué a escuchar que decía, Chihuahuanica. Sí, bueno, Nelia Machochit. Bueno, pues ya no ibas para allá, ¿no? Te quedabas acá. Sí, sí, no. De hecho, tanto lesbiana como gay serían palabras que deberíamos, o sea, que están todavía en este tránsito de formarse como palabra. O sea, siguen siendo cualquier cosa que oiga, seguramente va a ser neologismo, ¿no? Sí. Va a ser propuesta de alguien, porque son Me reí cosas que porque, están emergiendo. sí, perdón, Augusto, síguele, No, síguele. no, tú, dinos, David. Es que me reí porque me acordé mucho de un meme que sale de amo Shiputo. Profesor Pedro, ¿algo que quiera agregar usted? Gracias. Bueno, yo lo estoy escuchando y también me estoy riendo aquí, solito, con el micrófono apagado, pero miren, está interesante la plática. De hecho, que yo, alcanzo a interpretar todas las palabras, las expresiones, porque les comento y repito, como en el grupo lo he hecho, que yo, viajo constantemente al norte del estado de Veracruz y allá en Hidalgo. Mi esposa es de San Pedro Guasalingo, Hidalgo, paso por Huesbutla y toda esa parte, pero trabajo en Puebla. Les digo que hay muchas palabras que hay que recuperar como cuáles. Ahorita, hace ratito acabo de escuchar una que dijeron Monepanoa, ¿sí? Que se empalma, así como que, sí, como que se empalma. Y hay otras palabras más que las escribí acá. Y hablar de neologismos no es otra cosa más que la creación de nuevas palabras, y es lo que estamos haciendo hoy en estos tiempos, construyendo palabras de alguno, no sé, por ejemplo, algunos equipos electrodomésticos que no tienen nombre en náhuatl y tenemos que construir estas palabras. Ustedes hablan mucho de palabras aglutinadas, que no es otra cosa más que así como que la unión de dos palabras, la contracción de dos palabras. Y los escucho de veras cómo platican, cómo dialogan en estos mensajes. Y saben que, miren, en el náhuatl
depende mucho también el tono que le demos nosotros, ¿sí? Y hace rato, por ejemplo, cuando hablábamos también de la palabra Willow, fíjense, nada más le quitamos la TL, se convierte en grosería. Y allá por mi rancho lo que decían, ahorita que estamos pura gente grande, decían, no Willow. Fíjense, el tono que le damos, ¿sí? Sí, cuando Willow, eso es grosería, fíjense. Pero si decimos, ni que taxe Willow, mati cuiti ni Willow, fíjense, no es grosería, ¿sí? Igual, por ejemplo, la otra palabra, por ejemplo, fíjense, pío. Pío no es grosería, pero si vienes a Puebla, te vas a la Sierra Negra y pronuncias la palabra pío es una grosería, fíjense. Es vulva. ¿Por qué? Porque pío es la vulva, efectivamente, la parte de la mujer. Entonces, por eso les digo que me agrada poder dialogar con personas que vienen o están o viven en otros contextos. Si yo les dijera, por ejemplo, miren, si con caquica quien Tehuatitlapúa, y dijera yo, si estuviera allá en mi rancho, si caquica quien Jitisanilúa, Tujuantitlenica. Fíjense, le estoy dando un tono y otra palabra, repito, estamos pura gente adulta. Por ejemplo, la palabra pendejo en algunos contextos no es grosería, de cómo el tono en que lo digas. Pendejo. Fíjense, una expresión muy normal, ¿sí? Pero si le dices, qué pendejo, se convierte en una leperada. ¿Sí? Entonces, a mí me agrada estar aquí conversando con ustedes porque, y todo lo que están platicando, yo llevo mis notas, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo yo que es lo más importante, el de estar construyendo nuevas palabras, pero de aquí también su funcionalidad que van a tener, porque no es lo mismo estar platicando así como estamos platicando acá, a llegar ya en un contexto donde encontramos gente náhuatl y podamos conversar con ellos. Habrá palabras que las construimos nosotros, pero mientras no las pongamos en práctica o en función, esas palabras van a quedar así como que nada más inventadas o creadas. Hay unas palabras, miren, híjole, si tuviéramos más tiempo para platicar, por ejemplo, el estar así como que, no sé, cuando uno no está limpia de la cara, ¿sí? Sudado, por ejemplo, luego ven que quedan manchitas. ¿Saben cómo se dice en mi pueblo? Se dice ishquiquil. Pero con cariño a veces mamá decía, ay, no pilishquiquil. Fíjense, como si nos dijera, ay, mi mugrosito. Pero lo dice con cariño. ¿Sí? Entonces, gracias por haberme escuchado y voy a estar atento. Pues muchas gracias, maestro Pedro. Me gustaría darle la palabra a mi estimadísimo maestro Crispín. Él tiene amplia experiencia en este sentido en el ámbito universitario. Me gustaría saber pues cómo aprecia este panorama del neologismo pues, en todas sus facetas. Adelante, bienvenido, maestro. Gracias, buenas noches. Miren, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Sí. Okay, perfectamente. Llegué cuando estaban Nani Wallace de San Juan. SD es castellano. Es como decir, vengo de. Ajá, vengo de. Ahí llegué, discúlpenme, llegué tarde. Hay otras cosas que hay que atender, ¿no? Iguala de, o no sé, Lalpan de no sé qué, ¿no? SD, yo lo ubico como castellano. Veo muchos escritos de niños y usan mucho, bueno, está muy puesto igual que hasta pero, ¿no? Ahora, en el caso de los neologismos, efectivamente, cada región le está dando de acuerdo al uso que tiene o la aplicación que tiene con la desinencia de oficio, ket o ni, ¿no? Temachtiani, momachtiani, temachtisket, momachtisket. ¿Sí? Algunos están perdiendo la TL final, no dicen momachtisket. Ajá, tequitique, en lugar de decir tequitiquet. Sí, aplican mucho nuestra región de Texcoco. ¿Sí? Y está muy bien. Somos, ¿cuántos aquí? 10, 12, 15, los que sean. Y se está revisando, se está construyendo. Sí, creo que la construcción va a tener un formato, o ya se le va encontrando el formato, cuando decimos ni o que, la terminación. Sí, que es la desinencia de oficio
o profesión en su caso, ¿sí? Y en este caso de actividad de algún objeto, como cuando hablamos del teléfono. Pero que esto, somos 10, ¿sí? Que esto mañana se publicara a lo mejor en el grupo, ¿sí? O en el Face, ¿sí? Se revisó y se encontró esto y esto. ¿Y tú cómo lo dices? Para que se fuera enriqueciendo más y fuera teniendo más forma, o sea, más difusión, vaya. Porque si no, igual nos quedamos nada más nosotros, ya sea con el grupo o en esta charla, ¿sí? Y así, yo les comentaba la vez pasada, el que, Ashishkao, el asta, o Ishkao o Ashichkao, el asta, ¿no? En vocero huasteco lo estuvieron difundiendo, ¿sí? Y yo escucho que ya muchos pueblos lo usan, y cuando crecía ya, no se usaba. Se usaba hasta y a veces no se usaba. Sí, como que cuando empezamos a ir a la escuela, algunos nos afectó y empezamos a meter esos términos. Y más cuando empezamos a escribir, empezamos a meter el formato castellano, que ya se ha dicho mucho, ¿no? Y que nos está costando mucho, estamos escribiendo con la estructura castellana. ¿Sí? Entonces, que mañana, si fuera posible, que se publicara, ¿no? Se encontró las dos terminaciones. Ket pierde TL y queda en que, nada más, ¿no? Y el ani, ¿sí? Mahuiltiani, Temictiani, ¿sí? Termina en ani también, ¿no? Por ejemplo, para que se vaya difundiendo más y muchos en los grupos, inclusive aquí dicen, no, pues yo estoy aprendiendo y es válido, ¿no? Los que estamos presentes, estamos aprendiendo, nosotros también estamos aprendiendo aquí, comentando, analizando, ¿no? En el grupo del Face, por ejemplo, que muchos están aprendiendo, chihuahuas, ahí vamos caminando, ¿no? Sobre la marcha. Sí, sería mi comentario ahorita. Sí, en cuanto a los neologismos, sí creo que es necesario que se vaya construyendo la estructura de componer. Por ejemplo, tequitiquet, tequitiquet, ¿sí? Tequitiquet. Primero está el verbo y después es la desinencia de oficio, por ejemplo. ¿Sí? El verbo. Perdón. Miltequitiquet. Miltequitiquet, por ejemplo, campesino, se me ocurre pensar. Trabajador del campo. ¿Sí? Primero está un adjetivo y luego está el verbo y al final la desinencia de oficio. ¿Sí? Miltequitique, aguacamiltequitique, o aguacamiltequitiquet, o aguacamiltequitiani. Está primero igual aguacate, milpa, tequiti, si es que se puede interpretar así, ¿no? Al menos yo, en mi tierra sí lo usamos. Aguacamilchigua, dicen. Aguacamilchigua, ¿sí? Aguacatoca. Chifmilchigua, dicen. Está haciendo un chilar, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque nosotros sí lo usamos y lo aplicamos así, en el pueblo. Entonces, que esa estructura ya vaya quedando, ¿sí? Cierto, lo estamos comentando. Y no es que estemos en una convención aquí, pero estamos viendo la funcionalidad, ¿sí? Uno, la factibilidad de comprensión que nos está dando, ¿sí? Es mi comentario ahorita. Gracias. Es mi comentario. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Sin duda es excelente lo que nos comenta. Es muy pues, gratificante escucharlo. Muchas gracias. Amira. Coach Talk. Sankalaki y ya. Sí, aquí estoy. Sí, dígame. Bueno, sí, ahorita estaba pensando precisamente eso, ¿no? De que tenemos que difundir lo que, de alguna manera, las conclusiones que estamos sacando de esos conversatorios. Pues es un trabajo muy arduo, ¿no? Porque no nos hace falta, pues, alguna estructura, yo creo, hay que trabajar mucho en eso. Pero, pues sí, ya voy a empezar a echarle cabeza para poderlo lograr. Pues yo creo que, bueno, sí, para sacar conclusiones y así, si falta estructura, pues yo creo que bastaría también con que se comparta, ¿no? En algún momento, si se está grabando, o sea, si no se puede transmitir en vivo, pues ya después que se publique en algún medio. YouTube, ¿no? En algún medio y que esté disponible para los que quieran entrar a verlo, esta ayuda.
también lo que mencionaba el maestro Crispín es súper importante, ¿no? Que hay que como que remarcarlo mucho. Lo importante que es que nosotros usemos las palabras, los neologismos con otros hablantes, porque de esa forma es como al final va a quedar una palabra, o sea, pero ¿se acuerdan los que le mencionaba, no? Si se refugia nada más en yo nomás lo hablo en mi casa y si salgo ya no lo hablo, pues en mi casa está bien chido esta palabra que todos usamos para eso, pero pues no va a salir de ahí, ¿no? La idea es que compartamos, que se haga diálogos entre las diferentes propuestas de una palabra. Por cierto, nosotros decimos Macehualtequini para decir campesino. Macehualtequini. Macehualtequini. Nosotros sería Miltequitiquet, nada más. Miltequitiquet, ¿qué queda? Yo diría Miltequitiquet, sin la aspiración. Sin la aspiración. Fíjate que en ese sentido, sí contrasta varias construcciones, porque por ejemplo nosotros decimos Cocoshket, no sé, ahí no tiene nada, pero cuando tú me corregiste de Tlanamacasket, yo sí lo he escuchado así, sí lo escuché, por eso yo sí lo digo. Entonces ahí, pues, yo sé que Agus me va a criticar, pero como que haría falta una convención, ¿no? Para llegar a... Sí, voy a cuestionar severamente un acuerdo de cuáles sí, cuáles no. Es que... en realidad el fenómeno de Saltillo sí es muy... de hecho es un fenómeno que no se distingue por variantes, es un fenómeno muy particular de cada hablante. Ajá. ¿No? De hecho, Sí. yo suelo decir, hay palabras que yo escribo sin Saltillo, pero cuando las pronuncio sin querer lo hago, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo miesque, siempre digo miesque para decir mucho, y escribo mieque, ¿no? Pero cuando pronuncio siempre digo miesque, ¿no? Y estoy también oyendo a mucha gente y sacando mi hipótesis de por qué luego aparece este Saltillo que estructuralmente no iría, pero si aparece es por algo, o sea, hay algo ahí atrás que nadie, me imagino que se habrá dado cuenta, pero no la ha hecho con mucho énfasis a mí se han dado cuenta que a veces aparece ¿no? Y es cuando pasa esto, ¿no? Y encontrar muchos casos donde se ha parecido y entonces poder decir algo como, por ejemplo, lo que sí podría ya aventurarme a hacer la hipótesis es que por lo regular siempre que hay caque, casi siempre se parece el Saltillo, ¿no? Siempre es caque, ¿no? Siempre que hay una sílaba K seguida de otra sílaba que empieza en K, casi siempre se hace presente el Saltillo. Pero habría que ver si es de dónde es esta K, porque también algo que se han visto los lingüistas es que las A's largas se tienden a aspirar. Sí. Es lo que comentábamos antes de que me votaran del otro grupo, ¿verdad? Ajá. Sí, es lo que estabas platicando. Antes de que nos exiliaran. No, a mí no me han exiliado, pero antes de que nos exiliaran. De hecho, tú eres el que le das vida al grupo. Sentido, ¿no? Ya Nelia Mikis. Sí, no, Mixtoc. Sí, ya no digas nada, Gus, porque luego se enoja, mira. Les digo no, de hecho, yo iba a mencionar lo de las A largas, que las A largas se tienden a aspirar, iba a poner el ejemplo de Tokai o Tocayo, ¿no? Las palabras de nombre, pero en poseído, como se pierde la terminación, se jala, esta A larga se jala y haces no toca, ¿no? Y jala. Por lo regular las A's finales se tienden a jalar, y si son largas se jalan, se aspiran, aunque digamos uno que sabe más completa la gramática, ¿no? Porque hemos estudiado y así, dice, pues no tendría por qué, pero se jala. Y es un fenómeno muy natural. Siempre que hay una K seguida de una sílaba que empieza en K, también casi siempre se hace presente el saltillo. Me imagino que es un asunto más de armonía fonética, o sea, es decir, hay asuntos que son estrictamente gramaticales, ¿no? El asunto de la terminación ket sirve para esto, la terminación ni sirve para esto,
y asuntos que son de armonía fonética, que es el cerebro de cada persona diciendo, es que no me gusta cómo suena. O sea, Ajá. no es si está Como que la estructura gramaticalmente diferente, correcto, ¿verdad? no es si Sí. está gramaticalmente correcto, no es si está bien dicho, es que no me gusta cómo suena. De hecho, pasa en todas las lenguas. En español también hay muchas veces que decidimos no decir una cosa de una forma porque no nos gusta cómo se oye y mejor usamos otra forma de decirlo. Igual en náhuatl es lo que está sucediendo. Es que si digo tlamasque, namacaque, no me gusta cómo suena tlanamacaque. Voy a decir tlanamacaque porque ya me suena más bonito. De ahí no hay nada, no hay un elemento gramatical que diga que tenga que ir ese pero es armonía, ¿no? Y Sí. todas las lenguas lo tienen. Sí. Y por eso es lo que siempre menciona, ahí sí ya entraría el asunto de es muy personal, ¿no? Habrá gente que lo ponga y habrá gente que lo no. Y yo conozco o sea, puedo testimoniar que hay comunidades donde una persona lo dice así y, por ejemplo, su hijo ya no lo dice así, lo dice de otra forma. Ajá, sí. O entre hermanos que lo dicen diferente, pero es como muy definir el estilo personal, ya así muy, muy, muy personal. Ahí sí la convención sería pues que no iría el saltillo, ¿no? Y que realmente aparece cuando a la hora de hablar. Pero habría, todavía, como dije, es hipótesis y habría que seguir revisando casos, ¿no? Sí, Y sí. finalmente tomar ya la decisión. Que ese siempre es el problema, ¿no? Luego, sobre todo que con profesores que no hablan la lengua, que yo he notado muchos de estos que estudian, ¿no? Que el náhuatl escrito, o que se saben todas las reglas. Yo conozco gente que sabe más reglas del náhuatl que yo, que luego hacen una hipótesis y ya luego quieren que eso sea, ¿no? Es así, ¿A se quién me te ocurrió recuerda y eso? ya, quiero que esto sea. Cuando siempre yo digo es más de hacerlo, porque a lo mejor solo es válido en mi pueblito, ¿no? A lo mejor, de hecho yo Ajá. sí, y te chosen, ¿no? Con Abraham, con José, que somos muy cercanos las variantes, hay cosas que ocurren en la suya que no ocurren en la mía, y viceversa, ¿no? Y son pueblos que están a 20 minutos, literal. Hay como 3 pueblos en medio, y hay cosas que sí coincidimos mucho. De hecho, al principio pensábamos que era como que la misma variante, pero de tanto convivir nos hemos dado cuenta que hay cosillas Ajá. que no son iguales. Ujú. Y fíjate que eso sí es cierto. Es algo que por lo regular la gente que no habla náhuatl o que pues no tiene conciencia tanto sobre la diversidad. El profe Agustín que hoy no se presentó, y yo, que somos del mismo municipio y que nos separan 500 metros, cambia mucho la conjugación del aba, sería el copretérito, porque por ejemplo, él dice itztoyaya, y acá nosotros decimos itztoyan. Ajá. Entonces, pues de repente sí dices, caray, como que, pues, ¿cómo es posible que estando en un mismo, a escasos 500 metros, pues cambie, ¿no? Sí. Por ejemplo, tengo un amigo que él es de Palictla, Jos, es casi el lugar intermedio entre el lugar donde vive Jos y donde yo estoy, y ellos dicen, nosotros decimos Kiampa, así, con A corta, y ellos la hacen con larga, Kiampa, está como cantadito y se escucha hasta bonito, de verdad, créeme. Ajá, hay unas A finales que las hacen largas, ellos. Sí, que a lo mejor eso no es tan largo, a lo mejor eso sí es de acento, Ajá, ¿no? puede Así ser. que tú lo oigas cantaditos, porque a lo mejor para ellos no está largo, o sea, a lo mejor para ellos es así normal. Que siempre hay, Seguramente. ¿no? Y ya les he Ajá. platicado que yo conozco gente de Cuentepec, Morelos, Ah. que hablan como cubano. ¿No les he platicado lo de que hablan como cubano? Sí, una vez. Yo Habías mencionado,
o que hacen como que cierran mucho la boca al hablar náhuatl. Yo, joven, como yo lo estoy diciendo, y veníamos ni casi jamás ni y están hablando náhuatl, neta, los pones a escribir y escriben igualito que yo, lo mismo, pero como yo equipió ese acento, ya no me cuesta, o sea, más bien es mi oído el que no alcanza a distinguir qué están diciendo, ¿no? Y es como si un cubano hablara con un español que es casi el mismo, con un mexicano que es casi la misma lengua, pero solo el hecho de pronunciarlo, de apoyar la voz en otro lado ya hace que sea muy distinto el entenderse, ¿no? Y eso, pero no son todos los de Coentepec, ¿no? Siempre he dicho, más bien sí es como nada más unos amigos, ¿no? Porque tengo amigas, Ajá. mis amigas de Coentepec les entiendo perfecto, ¿no? Pero son dos chavos, ¿no? Porque conozco a más, pero dos chavos sí noto, y son de la misma colonia. Y entonces estoy seguro que es como que muy, muy localizado el donde ocurre eso. Como reducido, ¿no? Muy, muy reducido. Sí, muy reducido o muy focalizado, ¿no? También siempre está este fenómeno que menciono varias veces de que los límites políticos actuales en realidad no distinguen los reales, ¿no? O sea, el hecho de que haya en una misma comunidad dos variantes es porque seguramente originalmente no eran la misma comunidad, nada más que pues, los que establecieron los límites del pueblo, los políticos, pues dijeron que ahora sí. Y los metieron en el mismo saco. Sí, ¿no? seguramente. O que haya migraciones, ¿no? Sí, porque sí hay muchos casos de estos donde yo digo así, pero 3 calles después ya cambió. Allá, te cruzas esa calle y ahí hablan otro náhuatl. En Songolica, hay alguien en Songolica pasa mucho, ¿no? Así literalmente es que aparte de la variante de Songolica, en realidad son muchas variantes. Pues yo como hipótesis, les quiero comentar lo de Quetzal y Quetzal. Por ejemplo, el verbo tequiti termina, o su pasado es tequitic. Entonces, por eso ahí tequitiquetl, no le pongo aspiración. Y por ejemplo, tlanamaca también es tlanamacac. Entonces también en ese aspecto digo tlanamacaquetl. Pero por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, el verbo equipolo, que termina con aspiración. Por ejemplo, ya te había dicho, David, de como cuando le decimos loco a alguien, le decimos yolpolo, porque el verbo termina con aspiración. Ajá. Entonces, entonces yo cuando el verbo termina con aspiración, yo esa aspiración se la dejo y le agrego el ketl. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, Nimomachti, que estudié, y Nimomachti ketl, que soy alumno. Entonces le dejo la aspiración y le agrego el ketl. Ese es hipótesis mía, ¿no? Que ha salido aparte de. No es hipótesis, así es, esa es la regla. Ajá, bueno, yo lo digo hipótesis porque yo no lo he visto documentado, vaya. Esto no, ya sí está base de documentado. reflexión mía. Y a pesar de que he buscado lo que es ¿cómo se llama? Los oficios y profesiones en náhuatl. Pero sí es como que la conclusión a la que he llegado yo. Sí, no, de hecho, digamos, si empezamos como a tratar de hacer estas como ideas generales acerca de cómo son ciertas cosas, la regla para los agentivos es muy común y no he notado que cambie en algún lado, es que lo que haces es decirle el verbo en pasado y terminarlo ya sea sí. en que o en ki, ¿no? Sí. Como lo termines en tu variante. Evidentemente, si tu pasado es oj, pues ahí vas a decir ojket, ¿no? Si tu pasado es ij, ahí vas a decir ijket. Hay lugares donde no hacen saltillo pasado, hacen todas con K, a fuerzas en K, ¿no? Hay otros lados donde todas las hacen saltillo y hay otros lados donde les meten tes. Sí. Yo he visto gente que dice onitlachtot, ¿no? Y suena una T, ¿no? Siempre me ha brincado que hagan tes, pero se puede, ¿no? Entonces siempre va a ser así, ¿no? Es el verbo en pasado y la terminación del que el oficio como sea en cada variante, ¿no? Si haces ki, si haces ket, si haces que, siempre va a ser así.
Sí, Y entonces lo eso- mismo, y con el ni, la regla, digamos, la regla es que se dice el verbo completo y lo acabas en ni. O sea, por eso, machtiani, ¿no? Te machtiani. Y por eso, por ejemplo, nemini, nemini para caminante, ¿no? Porque nadie dice nemini, pero se podría crear, ¿no? Nemini, ¿no? Y con el ni, las únicas excepciones que yo he notado es que los verbos que terminan en na no hacen nani. O sea, nunca he oído que alguien diga tlatzotzonani. Por lugar se dice tlatzotzoni. Cambias la N, la A final por la I del ni que hace el adjetivo. Tlatzotzoni. No, esas son excepciones, son muy generales que suelen aplicar para todos los que hacen ni. O sea, yo sí, neta nunca he oído a alguien que haga nani, ni nadie que haga nini. sí, O sí, por sea, eso en este aspecto es que yo digo miltequiti, perdón, miltequisquet. miltequitquet, Que, ya me confundí. sí, Se me- luego pasa, se me ¿no? fue el Cuando avión. a mí me pasa cuando Miltequitquet, empiezo y no a hacer ejemplos de miltequitquet. muchos lados, ya Ajá, no sé qué hablo. sí, Siempre y también cuando digo vendedor digo tlanamacaquet, no tlanamacaquet. Yo sí digo Tlanamacasquet, por ejemplo. Yo no. Y por ejemplo, también Santos de Veracruz, que también es Huasteca, también dice de la misma manera Tlanamacaquetl. Ujú. Sí, hay que ver mucho, que siempre digo, hay cosas que sí son generales y hay cosas que son locales y hay que saberlas identificar en cada variante, ¿no? Por lo regular las que son gramaticales, esas siempre son muy generales en la lengua, pues, si no, no serían la misma lengua, ya serían otra lengua. Y las cosas que tienen que ver más con armonía fonética son las que suelen cambiar más, ¿no? Por ejemplo, que los pasados hacia las huastecas a fuerza se acaban en ki, ¿no? Pues Ajá, no Que todos. sí. por eso dije hacia las huastecas, no todas Ah, las huastecas, hacia allá. Por ejemplo, en Hidalgo, ¿no? O sea, que nosotros decimos, por ejemplo, onehnen, caminé, oninehnen, ¿no? Caminé, y allá dicen oninehnenki, y a fuerzas tiene que ir el ki a fuerzas, ah, ¿no? Ese no es regla gramatical, eso más bien es fonético y tiene que ver con que para ellos tiene que ir a fuerzas una vocal, ¿no? Ahí. Bueno, sí, Ajá. es esqueletal, pero es otra cosa. Eh, y eso hay que ir viendo, ¿no? Lo que mencionábamos, esto que se me hace interesante, de verdad sí quisiera que hubiera alguien que nos explicara de la Huasteca Veracruzana, porque yo sí tengo bien claro que ni puede ser para cosas o para personas, pero ket solo se usa para personas, ¿no? Ket siempre Ujú. solo lo he oído, para mí, siempre mi posesión, ket es una persona, alguien que se dedica a eso, y ni, pues sí, ni a veces puede ser una cosa y a veces puede ser una persona, ¿no? He notado esa diferencia de uso, sobre todo porque es la que se usa en Loni, en la terminación Loni, que es el de cosa que sirve para, ¿no? Esa cosa que sirve para, ¿no? Para algo. Tlachihualoni, herramienta, eh, tequiloni, tijeras, ¿no? O sea, esa cosa que sirve para, ¿no? Loni, ¿no? Terminación Loni. Loni es más o y por menos eso. ejemplo, entonces, ¿cómo dices músico? Músico, yo digo tlatzotzoni, Nosotros decimos, bueno, yo personalmente digo tlatzotzonque. Tlatzonquetl. Ajá. Ajá, tlatzotzonque, sí, es más. Lo curioso de luego de bueno, que yo he notado que es este fenómeno de dialéctico de que nos prestamos cosas, es que músico es tlatzotzoni, pero pregúntame cómo se dice músicos en general, tlatzotzonque, ¿no? Ahí ya uso el otro, ¿no? Ajá. Mi variante es de esas variantes centrales que tienen de las dos, o sea, no nada más usamos ni o nada más usamos que agarramos de muchos lados, ¿no? Tiene que ver con la ubicación, que ya casi es frontera entre las variantes de nahuas centrales con los nahuas orientales, ¿no? Con los nahuas de allá. Exacto, es lo que yo siempre he dicho, que siempre hay asistematicidad más en las fronteras interestatales. Sí, en estas zonas donde no tanto interestatal, sino o sea, sí, está Bueno, bien, me sí refiero a... podemos delimitar los nahuas Ajá, centrales,
una forma fácil de detectar un náhuatl central es que es el náhuatl que pone O pasada. Ajá. El náhuatl que pone O para anticipar el pasado, ese es náhuatl central, ¿no? Aunque esté perdido en la Sierra Norte de Puebla, si tiene O pasada es dentro del náhuatl central. Y habrán migrado para allá. Y habrá algún movimiento, diría Hasler, ¿no? Pero sí puede uno delimitar más o Nosotros menos acá, las regiones, y estas regiones que se tocan casi siempre son regiones que tienen de las dos cosas. De muchas con cosas. frecuencia, no es que las mezclen, sino usan recursos de ambas. De ambas, ajá. Agarras de los dos, ¿no? Y porque Pues pues nosotros, convives con los dos, ¿no? Sí, la convivencia. Solo nosotros acá, más para acá, más al centro de San Luis, decimos Tlatzotzonquetl para músico y Tlatzotzonanin para músicos. Ujú. Ah, El muy bien, nin. qué interesante. El nin final es lo que hace plural. El nin, ajá. Pero Nin, también tenemos el tinin, Tinin, que ese ajá. es únicamente para los oficios rituales, nada más. Sí. No, nadie más va a tener eso, pero es únicamente ellos. Sí, Por ejemplo, tenemos yo ya en ese eh, aspecto, yo el Tinin, yo no lo ocupo por lo mismo de que no conozco ese tipo de oficios. Esa terminación para mí es como si no existiera, vaya. Por lo Sí, mismo sale. del que no estoy relacionado con ese tema. Sí, suele pasar, ¿no? También, ¿se acuerdan que también cuando todavía convivíamos en el grupo de WhatsApp todos? Les mencionaba, hay cosas que uno sabe de oídas, pero porque te cuentan, ¿no? O sea, porque no es tu ámbito y entonces lo sabes de que alguien te dijo que así es, ¿no? Y depende de la fuente, uno les cree o no les cree. Preguntaba, mira, que cuál es la diferencia entre un préstamo y un neologismo. Para empezar, todos los préstamos son neologismos en algún momento, ¿no? ¿Qué es un préstamo? Es una palabra que evidentemente es tomada de otro lado. Sí. O sea, a veces lo que se suele hacer o que se hace mucho es que se nahuatliza la pronunciación. O sea, aunque al final, digamos, se escribamos café, o sea, si lo escribimos café, la pronunciación cafa, café, ¿no? Y yo siento hasta que es como una F alargada, café, ¿no? Café, ¿no? Pero sigue siendo la misma palabra, ¿no? O se nahuatliza, ¿no? Que yo digo queso, ¿no? O sea, no se dice queso, se dice queso. Por ejemplo, está lo de caguayo, ¿no? Caguayo, ashos, a lo bueno. Caballo, ashos, shopa, ¿no? Na mejor quieren aquí Wakash. shopa. Wakash, ¿Ustedes cómo dicen shopa? Wakash, ¿no? Wakash. ¿Qué más? Estas, ¿no? ¿Sopa de qué? Shopa de sopa. Ayot, creo le decimos. Ayot, Ayot, que me encaldo genérico. caldoso. Ajá. Sí, mi variante es caldo. Bueno, ayot es caldo, ya caldoso ya es ayok. Ayok. ¿Con K? ¿Con K final? Con K lo hace Lo voy a apuntar. Ayok. Lo apuntaré. ¿Qué más? Es que de esas cosas que... Estoy preparando un video del yotl, ¿no? Y entonces estoy diferenciando los diferentes terminaciones yotl, Ajá. que se meternos en otro rollo, ¿no? Y discutir luego yotl, porque también tenemos el ayok, que es de llano. De Ayok, ¿no? De llano. Ajá. De todo es corto, ¿no? Ayok. Ayok, corto. Sí, pero por ejemplo lo que mencionas de café, que ustedes dicen, nosotros café, ¿no? Café dicen. Café. Nosotros decimos café, con N al final. Con N final, ¿no? Hay algo, le agregas algo, pero sigues, es obvio que sigue siendo un préstamo, solo estás nahuatlizando. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba en el grupo que yo electricista digo electonmani? O sea, como no encontré una palabra para decir algo con la electricidad. Ajá. Dije, pues ya, voy a tomar el electron, pero en vez de nahuatlizar el electri del español, lo que nahuatlicé fue la raíz griega, que es electron, ¿no? Y porque es más fácil nahuatlizar electron, ¿eh? No es tanto porque Agustín quiere verse culto y nahuatlizar de la raíz griega o latina, ¿no? Pero porque es más sencillo, probablemente siempre es más sencillo, entonces en vez de electron, ¿no? Electron y ya luego el mani que se encarga de tender la electricidad, ¿no? Electron mani. Sí, sí.
¿no? El que se carga de tender las redes, pues electonmanin, electricista. Ese electon sería un préstamo y electonmani sería tal cual un elogismo que está usando una voz prestada. Ajá. ¿No? Estoy tomando, electon es el préstamo, tal cual es lo que estoy tomando prestado, y al construir la palabra electricista estoy creando un neologismo que está usando un préstamo para su creación. Sí. Electonmani, ¿no? Que es como el panamacani, ¿no? Para el panadero, ¿no? Sí, por ejemplo. Pan es un préstamo, evidentemente, Ajá. del pan, y el que vende pan, panamacani. Y ya, ¿no? Pero ese siempre, que es un préstamo, sería tal cual la que se conserva en su mayor parte la raíz original, ¿no? Por ejemplo, Y el neologismo ya ajá. puede ser cualquier cosa nueva. Sí, como decía hace rato, tenemos la palabra leche tal cual, solo le cambiamos la E por la I. Leche. Leche. Leche, sí. Leche. Voy a robármela. Nah, ¿qué me está chihualayo? Sí, chihualayo. Chimit, nosotros. Ah, esa es otra. No Imagínate conocía. que alguien te dijera Mixquishtía. Chimit. ya no voy a decir tampoco. No. Esas cosas. Es que esto se da mucho acá, por donde yo soy. El hecho es que En digas, todos lados. no sé, Nahuel. Ajá, Todos es Nahuel lados, y David. estos rollos. ahí empiezan. Sí. Se le suelta la Estos boca. rollos de los nahuas es una lengua tan elevada que no tiene juegos de grosería. Es como que, ¿qué náhuatl habla usted, no? O sea, si hay nahuas bien groseros, ¿no? O sea, bueno, hay comunidades muy groseras que hablan náhuatl. Sí, la verdad. Porque el náhuatl, sí, el náhuatl como el español, como cualquier lengua, pues es una lengua y ya. Pero Sí, la gente que la usa, pues siempre. ¿Qué? Sí, por ejemplo, la otra vez me pasó un caso que estaba una chava, creo, una señora, estaba un grupo y que empezaron a preguntar groserías y se molestó, que por qué empezaron a decir groserías, que si el náhuatl era para que se hablara bonito, quién sabe qué, y todos le decimos, no, pues es que al final de cuentas las groserías forman parte del habla. ¿Te imaginas si yo te enseño a hablar, a usted señora, nada más le enseño a hablar todo bonito y así adornado y llega, no sé, a Catlán Guerrero y todo el mundo se la trae de bajada, señora, no. Tiene que saber. ¿Sí recuerdan del otro meme también? Del meme que dice Yeyexinemo Kumale y contesta el otro que estaba sentado ahí. Le dice, te puli. Así contestó nada más y no fue grosería, es una expresión común yo digo que en los nahuas, y una disculpa si alguien lo ofendo, ¿no? Pero Yeyexinemo Kumale y le contesta, te puli. Así hasta con su tonadita. Sí, siempre habrá este juego, ¿no? Y o sea, tampoco es para cortarse las venas, ¿no? Pues normal, así se dice. Ajá. ¿No? La bronca es que luego mucha gente se acerca primero desde Nezahualcóyotl y piensa que todo el mundo es Nezahualcóyotl. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, he escuchado acá, donde yo soy, donde yo vivo, hasta señoras albureando. Y yo digo, ay, eso de que dicen, ay, nosotros somos reservados y nosotros no decimos esas palabras. No, o sea, no manchen, ¿cómo me van a decir que no si yo los he escuchado? Y por ejemplo, esta vez que yo fui a la Feria del Libro, precisamente en Morelos, yo escuché señoras también hablando pues, muy su conversación, entonces, pues, obviamente que no hablaban de clases explícitas, pero sí lo referían con otras palabras, pero lo hacían, entonces, pues no creo que nada más seamos nosotros y los de ahí de Xochocotla. Yo creo que como tú bien dijiste, Agus, pues es en todos, ¿no? Pues obviamente que no, si soy nuevo en ese lugar, pues no van a hablar de eso delante de mí, porque pues no. ¿Cómo no? Si van a hablar de eso delante de ti porque no saben que hablas náhuatl. Eso es de las cosas más hermosas que yo he hecho, es que como no eres de ahí, pues te dicen, pues, a ser collo, ¿no? Ajá.
Y hablan, empiezan a chismear y todo en náhuatl, porque pues tú ni has de entender qué dicen y uno está ahí enterándose el chisme así. Ya luego le dices, Porque- ¿qué no nos machile? De hecho, una Venga vez me acá. pasó. Una vez me pasó, unas señoras estaban hablando ahí y yo llegué, pues hablando español, ¿no? Yo bien propio acá. No, y empezaron a decir, no, te por placas. Yo me agaché y me empecé a reír. Y no, es que nosotros acá lo hablamos bien rápido, pero bien rápido. Sí, Que tan rápido que a veces hasta yo batallo para escuchar, Agus, de verdad. totalmente, sí. Así, y a veces yo, despacio, despacio, porque Porque no escucho Ajá. bien. Y yo otra vez, no, pero es un segundo. Pero me Y gusta. todavía de verdad. falta algo que le agregan. Nete por sacar senquisto. Sí. Sí, entonces, ya, ya, me platicando, ya. ¿Qué tías? No, ¿ya te vas a ir? Sí, ya. No te vayas, dice, quédate. No, Leo, es que ya dijeron que soy un pendejo. Ay, ¿a poco sabes náhuatl? Ándale, sí. Qué feo. Pena, ni momachtía. No, hombre, pero se quedaron bien y ya me empecé a reír. No, hombre, no hay problema. Le digo, yo también hago eso. Y navegas con bandera de Shosho. No, San Kotsi ni Mati. Amo, ni mamashtian agua. ¿No? Estoy estudiando, no sé mucho ya. Sí, entonces, pues nosotros acá tenemos una palabra para referir al perro, pero con estilo, con gracia, con cariño. Digo, nada, noja ni pichiqui, le dije. Es perro. Andas, es como decir, andas de perrito, de pata de perrito, así, más o menos. No sé si Jorge lo ocupe, pero lo utilizamos mucho acá. Se dice, ajá, sí he escuchado también, chichitic. O tipil chichitzi. Fíjate, así como que en diminutivo, pero dice tipil sí. chichitzi. Y ya muy, así muy pasado, o sea que ya de plano muy descarado, tlahuelte chichitic. Y todo el tono que le da, ¿no? Pero es que depende también. Porque, por ejemplo, si yo veo un trabajo de Agus que está bien chido, así, digo, estás bien perro. Es súper buenísimo. Chingón, ¿no? O sea, sí, claro. Pero, por ejemplo, si yo voy con Jos y lo veo que anda con una chica acá, bien buenas tardes, digo, ajá. Chichitic. Mira el tono que le están dando. Sí. Chichitic. Pero si estoy molesto con alguien de ustedes, le digo, chichitic. Le digo, como bien dice usted, depende del tono que le demos. Entonces, cómo lo vamos a interpretar. Y puede pasar de ser chingón a ser lo peor, ¿no? O sea, dependiendo del énfasis que le demos. Sí, de contexto también de qué se está hablando. Es como el tochontic. El tochón. Tochontic es muy bruto, muy terco. Fíjense qué terco, necio, ¿no? que no entiende definitivamente. Que no entiende, efectivamente. Titochontic, muy terco. Vamos, Titochontic, me acuerdo que así también nos decían a nosotros. ¿Y qué es el tochón? Tochón es la tortilla dura. La tortilla dura, ¿no? ¿Qué tiene que ver con un terco con una tortilla dura, no? Es que pero ese es el tocho. Tocho. Tochón. Tochontic lo hacemos, pues, ¿cómo se llama? Adjetivo. Entonces ya cuando decimos Titochontic, decimos que tú eres, pues, lo mismo, las características de la tortilla. Sí, se entiende, ¿no? Que es como duro o terco, ¿no? Ajá. Como una tortilla que ya no se quiere, ya no se deja masticar. Ajá, que está dura, que no se mueve, que es inflexible. O sea que lo que está pasando ahorita, miren, que si estamos insistiendo de que debemos de seguir construyendo palabras nuevas, pudiéramos también adjudicarnos ahora sí que un adjetivo, titochontique.
Pero en relación a la construcción de los neologismos, fíjense. Eso está muy bien. Acá por el rumbo hay un pueblo que usan esos dos adjetivos, Xipintic y Tepoltic. Ah, el Xipintic, fíjate. Xipintic y Tepoltic, pero ahora los niños en la primaria ya lo traducen al castellano. Imagínense, al maestro le dicen Xipintic. Oye, de veras, ¿qué le está pasando a la lengua? Pero los maestros, cuando empezamos a hablar de maestros, miren, a mí les digo que me emociona porque estoy aprendiendo mucho. Y hay maestros que no hablan el náhuatl, pero están intentando por aprender. Pero hay maestros que hablan el náhuatl y están descomponiendo el náhuatl. Por ejemplo, dicen, Ximoformaroca. En lugar de que dijeran Ximotecpanaca. Fíjense, Ximotecpanaca. Aquí así como que... Sí, como ordénense. Ordenados, pero hay algunos que ya dicen Ximoapuraroca, apúrense. Y muchos dicen, llamo esas cosas. Yo digo Ximorrifaro. Hasta morrifaros. Es que se va a rifar ticrifaros que sean teposmecatl. Ya estamos haciendo un barbarismo ahí con la lengua indígena, ¿no? Pero qué bueno que nosotros estamos haciendo otra cosa, ¿no? Tito Chontique. Sí, de hecho, los oroas también son formas nahuatlizadas, son préstamos nahuatlizados. Hay verbos donde uno dice, bueno, sí, es que ese verbo pues, no solo se entiende en náhuatl, ¿no? Y hay verbos que solo se entienden en español y pues ni modo, lo jalas así. Pero sí, como dice Pedro, hay luego verbos que uno sabe que existe la palabra, ¿no? Para eso y te la mezclalean, ¿no? Pero, por ejemplo, para este rifar de sacar en rifa, no existe tal cual una palabra en náhuatl, ¿no? De voy a repartir papelitos y ese no. Pero sí hay una palabra para formar y ordenar, que es tejpana, ¿no? Y entonces recuperar las que sí tenemos y pues las otras se vale, ¿no? Pero pues siempre que sepamos, que esté claro que no hay, ¿no? Sí. Un equivalente. Volviendo un poco a lo que esta Mira pone de lo que yo siempre digo de que igual siempre cuando hablamos de neologismos muy especializados, ¿no? O sea, de materia de derecho, de materia de física, ¿no? Que pues muchas veces pues ya aunque uno sea hablante del náhuatl, pues se tiene que declarar incapacitado. Y yo creo que muchas veces hay maestros que lo deforman por una terquedad de querer ser ellos los que creen el neologismo, en vez de decir, no, pues es que yo no sé y no estoy capacitado para hacerlo. O sea, si a mí me preguntara, Agustín, ¿cómo se dice derecho humano? No, yo voy a decir, pues fíjate que podría proponer varios, pero porque estoy muy cerca de ese conocimiento. Pero si alguien me pregunta, oye Agustín, ¿cómo se dice molécula en náhuatl? Voy a decir que pues quién sabe. Yo digo molécula y si hay alguien que hable náhuatl y que sepa de la química, que pues a lo mejor él puede crear el neologismo porque sabe más de química, que es lo que se necesita, ¿no? Para entender bien el concepto y de ahí jalar, ¿no? Un posible neologismo, pero de plano hay cosas que yo he notado muchos neologismos que luego crean profesores así porque yo soy hablante de náhuatl y enseño náhuatl y entonces yo puedo crear lo que yo quiero y se crean estos chorizos que luego no son claros, que son muy largos, ¿no? Y no ayudan en nada, ¿no? O sea, en realidad me dicen, pues mejor sigo diciendo molécula, ¿no? O sea, ¿para qué digo? Sí, como achitonepanol pehualyo, ¿no? Porque aparte está esta propuesta de que elemento se dice pehualticayo, ¿no? Bueno, está publicado, ¿no? El INALI tiene este libro que se llama Hablemos de nanotecnología en náhuatl y tiene algunas propuestas de neologismos, pero hay unos que los lees y se oyen muy, muy, muy forzados,
No se oyen así de, ay, mejor me hubiera dejado el molécula, ¿no? O si hay palabras que sí las dejó así, lo hubiera dejado así y no creo que nadie le hubiera dicho que estaba mal, ¿no? Que por qué no estaba en náhuatl, ¿no? Yo siempre pienso que también como profesores debemos ser súper humildes en decir, no, pues la verdad no sabría, ¿no? Igual si me das tiempo y lo reflexiono, igual te creo o pienso un buen neologismo, pero sí siento que hay como todavía esta idea muy calcada del profesor de escuela occidental de que es el que sabe todo y no puede equivocarse, ¿no? A un sabio en la comunidad que es Sehue, Setlamatini, que pues es alguien que sabe que se puede equivocar y que no lo sabe todo, ¿no? Que es más humilde, ¿no? Y que dice, Sí, pues, no, vamos, Nihmati, no sé, ¿no? Y es mejor eso que decir, no, yo sí sé, yo ahorita me invento una, ¿no? Y se crean cosas raras. que nunca se van a usar, al final de Que cuentas. nunca se van a usar No, porque son imprácticas, ¿no? Y, y hay que ir viendo, ¿no? Ir proponiendo cosas, lo bueno es que sí ha habido unas generaciones más recientes que están accediendo a formaciones académicas más superiores que ya podrían estar creadas, ya hay abogados nahuas, ya hay médicos nahuas, ¿no? Antes no había. O sea, esto en el 1990 era como que apenas estaban los que son ahora, ¿no? Ahora ya hay, ¿no? Y sería bueno que también esta gente que es nahuablante y que ya está formada en una área, pues se anime también, ¿no? A proponer alguna idea, alguna sorpresa. No queremos que haga todo un vocabulario, ¿no? Porque aparte es súper amplio. Pero con que diga, a mí se me ocurrió esta palabra para esto y creo que ayuda, ¿no? Y sería poco ir enriqueciendo, ¿no? Que la misma gente que sea la gente que habla náhuatl y que trabaja en el campo la que cree ese neologismo para ese campo específico de conocimiento, ¿no? Y más allá de que nosotros podemos como buenos hablantes y tercos del náhuatl, pues nos ponemos ahorita a crear palabras, ¿cómo no? De que se puede, se puede. ahorita que estás hablando de los propios nahuas, crear las palabras, por ejemplo, yo estoy más centrado en el ámbito informática, ¿no? Computación, bueno, sistemas. Entonces yo, por ejemplo, ahí sí definitivamente Internet, yo la dejaría Internet porque es muy amplia la definición de Internet como Yo para pensé que vas a decir, porque pues todo el mundo dice Internet. Internet es de estas palabras como de uso universal, sí, ¿no? O sea, no importa qué lengua hables, todas dicen Internet, ¿no? Alemán, chino, Internet. Que también valdría, o hay que hacer paréntesis de que también todas las medidas se dicen igual en todas las lenguas. Metro se dice metro. Kilogramo se dice kilogramo. Bueno, alguna variación, podríamos navatizar el kilogramo y decir como kilogramo, ¿no? Por esta cosa de la R. Pero Ajá. siempre se va a decir igual, porque es una unidad universal de medida. Para eso fueron creadas las unidades de medida, ¿no? Y entonces esas pues siempre se van a decir así, ¿no? Dólar, donde sea se va a decir dólar, ¿no? Ni modo que digamos, Mixtlampacoyotomin, ¿no? ¿No? Pues dólar se dice, hay palabras que por su uso universal, que son palabras de uso universal, se van a decir igual, ¿no? Eso hay que aclarar, ¿no? Podemos crear otras propuestas, ¿no? Esta propuesta que siempre digo de, yo quiero que se diga AT y ST como AM y PM, ¿no? Así, Achtotlascotonali o Anzatepan Tlascotonali, ¿no? Antes del meridiano es Atepa y después del meridiano, ¿no? De AM y PM, ¿no? Siempre le digo, yo quiero que así se diga y a todo el mundo que conozco que habla náhuatl le digo, ¿ya pensaste que podríamos decir? A ver si pega, ¿no? También me tengo la propuesta de que le copiemos el hacerle las fechas a los gringos, ¿no? Y en vez de decir algo como Mahcuilzontli Sempohualice para 2021, pues digamos Sempohuali y Sempohualce,
Está buena 2021. esa propuesta. Qué interesante. Y es más sencillo y no te metes en este asunto de pasar del vigesimal al decimal y en lo que tu cerebro se quema. Así. La gente está esperando a que digas la fecha, ¿no? Y nos evitamos lo que pasa mucho, que es decir el número en español. O sea, Sí. yo siempre he dicho, es muy común que los números chiquitos sí te los digas todos en náhuatl, pero si es un nombre grande ya dices 3216, ¿no? O bueno, 2021, ¿no? 2021, ¿no? Entonces, si hacemos como propuesta de las fechas, bueno, los años los decimos como en inglés, Sempowali, Sempowalse, tiene sentido y se dice completamente en náhuatl. Sí, y es muy importante porque de hecho muchos nahuas solo 10 y ya de hecho los que se saben de 10 hacia el 20 ya son pocos porque ya caen en desuso lo que es los números. Entonces es muy importante también esa propuesta que mencionas para cuando que yo era joven eran hasta el 20, ahora ya son hasta el 10. Ya, porque nada más uno dice y luego van a ser hasta el 5. Y luego va a ser hasta el 5, sí, me cae. Ándale. Y ya muchos dicen el número en español y ya lo demás en náhuatl. Aún así sea 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Sí, yo creo que es una forma de ir recuperando usos de los números, y aunque sé que al final, sí es que realmente el problema es que son bien incompatibles las dos cuentas, ¿no? Pensar en vigesimal, pasarlo a decimal, pasarlo a decimal, pasarlo es complicado, ¿no? Eso sí, yo entiendo que el proceso, que hay una razón muy poderosa detrás de que los números es lo que más rápido se está perdiendo, más que otras cosas. En ese sentido, hablando de medición de tiempo, ustedes ahí en Tlaxcala, en tu región, ¿cómo anuncian los meses? ¿Cómo los meses? Por ejemplo, enero, febrero. Pues así se llaman: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Así los ponen. Panenero, ¿no? Panenero, Kairwit, quizá Inirwit. Porque nosotros, ¿tú cómo lo dices, vos? Nerometzli. ¿Cómo? Nerometzli. Bueno, Kametzli. Bueno, acá nosotros sí cambia, porque por ejemplo, para decir enero decimos ni se metzli, mes 1, y así nos la llevamos, ni ome metzli, si estamos en febrero, y así nos la llevamos hasta el 12. Ajá. No, yo sí digo el nombre en español y le agrego el metzli. Ajá, también. Yo agrego por lo regular tica, ¿no? Enero tica. Sí he visto. Febrero tica, marzo tica. Sí. También los días de la semana, ¿no? He visto que se le agrego más a los días de la semana que a los meses, Pan martes tica. Martes tica. Sí, pero igual de igual manera lunes, lunes tonal, martes tonal. Lunes tonal, ajá. Sí, son estas formas que... ¿Y por qué lunes tonal o lunes tica? Porque suena más náhuatl. Ándale. O sea, realmente dices lunes, no pasa nada, ¿no? Te van a entender. Jos, te corté tu idea, tú que no estabas hablando de sistemas. ¿Qué palabras has pensado? No has pensado, yo pensé que decir... Yo pensé que internet no se puede, pero ya pensé cómo se dice impresora, por ejemplo. No. Ya pensé cómo se dice esto. Estoy en ceros todavía, pero más que nada siempre estuve pensando mucho en internet, porque es una palabra que se ocupa mucho y siempre se ha dicho no internet, etcétera. Amo Colimo internet. Pero hasta ahí. A menos que quieras ocupar la palabra que dijo nuestra novia Estrella de Mecaltlaltipactli. El neologismo que yo conozco es Matlanepantla. Matlanepantla. Que mi internet como entre redes. Matlanepantla. Puede ser. Pero sí, siempre he dicho, pues yo digo internet. Amo internet. Sí, es más.
Internet como que sí, siempre siento que esa no la encuentro definitivamente. Aunque la palabra que mencionas me gusta mucho. Está buena. Sí, yo a veces la uso, ¿no? Pero siempre digo, luego las uso muchas cuando doy clases, muchas palabras en náhuatl que dentro de mí sé que en el pueblo no las van a decir nunca. O sea, que sé que en el pueblo siempre digo cosas como, existe la palabra atlalili, que es como pileta, ¿no? O tambo de agua, ¿no? Algo grande de que tiene agua, ¿no? Atlalili, ¿no? Pero a los tinacos le siguen diciendo tinaco, ¿no? No tío que piensa atlalili y van tinaco, ¿no? Mi tía tiene un atlalili y un tinaco, aunque es lo mismo. No más que uno está arriba y el otro está abajo, pero así los diferencian, ¿no? El atlalili es donde tiene el agua, es un tambote de agua, ¿no? Ese güey atlalili y van, es lo mismo, pero en el techo es ini ni toca tinaco, ¿no? Aunque pues es lo mismo. Sí. Donde se Siempre le digo, ¿y por qué pone no el dice agua, también la atlalili? Depósito de agua, ajá, quema. Sí, más claro. ¿Algo más que alguien quiera agregar? Si no, pues ya. Ahorita que mencionas eso de cuando das clases, me acuerdo hace tiempo me invitaron a un curso de náhuatl de Hidalgo y dije, bueno, voy a ver qué aprendo, digo, porque siempre se aprenden cosas nuevas. Y ya llego y la chava dice, no, pues ahora cuando entren van a saludar con cual y tonale, porque queremos hacer que el náhuatl, así como se usa en el pueblo, se ocupe en la ciudad. Y yo me quedé bien sacado de onda. Y dije, yo no, pues saludo, digo, yo tengo los míos, los propios que usamos, pero sí. Entonces ese fue también una manera en cómo se difundió mucho el cual tonali, cual y tiatlac, cual y yowali. Entonces también ese es otro punto. Me pareció curioso, ¿no? Que dije, no, pues usar esta manera para pasar la ciudad, pero pues realmente no es como se usa así de manera propia, vaya. Entonces también fue un tema, ahorita que tocan neologismos y todo eso, fue un tema que también estaba pensando. Ahí más es como en darle otro uso, porque yo, por lo menos yo sí conozco cuál y tonal y cuál y teotla y cuál y yowali, pero en uso en el pueblo son despedidas, no son saludos. O sea, alguien dice, sí. Niño, ya me voy, cuál y yowali, ¿no? Y ya es porque ya te vas, y entonces te estoy dando que pues, ya te vas, no, cuál y yowali, ya te vas, ¿no? Ten buena noche, pues ya no te voy a ver, ¿no? Pero como despedida nada más. Como despedida, no como saludo. Ajá. En realidad sí existen, pero no se usan como tal cual como saludo, ¿no? Los saludos son los saludos más genéricos tienden a ser verbos, son un verbo panolti, piali, son formas verbales. No, chicawak, ¿no? También, ¿no? Es raro que saludes con la parte del día. Los que llegan a saludar con el momento del día saludan tlanishtile, tlanesi, ¿no? Nada más, ¿no? Sin el cual y nada más, tlanesi, teotlahki, ¿no? Tlayowa, ¿no? Tlayowahki. Sí, y yo, por ejemplo, para usar cual y tonali, forzosamente tengo que usar shispia o el ma. El ma, Shispia, sí, cual y tonali. Sí. Porque de otra manera, cual y tonali no me dice nada más que una descripción. Entonces también por eso yo no lo ocupo. Sí, lo ocupo Sí. como para, no, pues que tengas buen día, pero ya le pongo shipano o shipia. Pero Shipano, solamente shipia. es la única, de la única manera en que me permite usar yo esa palabra. Sí, y hay que ver porque ahí sí, yo siempre he dicho, no, a mí sí me llegó, hubo un tiempo me molestaba mucho que alguien saludara a Kuali Tonali, pero ya después entendí que en realidad sí hay pueblos que ya lo dicen, todo el pueblo lo dice así, y es que a lo mejor hace mucho tiempo, o sea, no es reciente, a lo mejor hace mucho tiempo, pues ya se calcaron el buenos días, buenas tardes, buenas noches del español, y ya es su Sí. saludo. Sí. ¿No? Y ya no me molesta tanto, ya me molesta más los someteos, entonces eso sí me molesta, no sé. Eso no es, los ajó. Eso ni siquiera es náhuatl. Acuérdate que son saludos ancestrales. De nuestros abuelos mexicas. De nuestros abuelos mexicas, ¿no? Sí,
Bueno, a lo mejor yo sí tengo abuelos mexicas, pero la mayoría no. Sí, es como que, bueno, puede que sí, ¿no? Por el lugar, pero sí, ¿no? ¿Mexicas de dónde, no? Pues sí. Es tlaxcalteca, ¿no? Nunca. Pero pues a lo mejor del otro lado de la familia sí, Sí. ¿no? A lo mejor sí. No, Pero pues imagínate. sí, nada. Ni modo que digamos que nosotros somos mexicas acá en San Luis, no, hombre. Sí, ¿Cuándo? va a Ajá. sonar peor, ¿no? Ándale. Tu mexica. Ya, ¿ustedes ya les di mi propuesta para decir mexicano? En nada. No. O sea, mexicano o persona que vive en México, en el país Ah, llamado México. Yo México digo que se Iguani. dice mexicoteca. Mexcohuani, yo también. Nosotros decimos acá Mexcoewani. No, Mexcohuani. Mexcohuani. Mexcoewani. Sí. Ujú. Sí, yo digo que se debe decir mexicoteca. No, mexicoteca, ¿no? Asumir que aunque la palabra México venga de México, en náhuatl, Ajá. México siempre va a ser la ciudad, ¿no? Siempre va a hacer referencia a Sí, la Ciudad de No, México. Y el sí. entonces, centro. para decir Ajá. al país México, yo siempre digo, pues asumamos que pues es un préstamo. Tomamos la palabra México como préstamo y digamos Mexicoteca, con todo y J. Y así los diferenciamos. Mexcotlali. Mexicotlali, ¿no? Es México, ¿no? Pues, Mexcotlali. este asunto de que, en serio, o sea, todo, dices México, en náhuatl, todo el mundo piensa en la ciudad. Nadie va a pensar en... Sí. Además, la gente que vive en la ciudad a veces, yo que vivo en las laderas hacia afuera de la Ciudad de México, aquí también dices bien seguido, voy a México. ¿Qué no estás en México? No, a la ciudad. ¿Y qué no vives en la ciudad? Sí, pero ya aquí todavía Pero, estamos afuera. ajá, sí, pero yo en ese aspecto, yo a la Ciudad de México sí le digo México, ¿cómo? Voy al Tepetl, México. México voy al Tepe. Sí, yo Ajá. también le digo México voy al Tepe. Sí, porque por lo mismo de que estamos poblado. Porque sí, al país como tal le digo Mexcotlali. Mexicotlali. Ajá. Y yo al país le digo Mexicotlastocayo. ¿No? Mexicotlastocayo. ¿También? Sí. ¿No? Ujú. Pero sí hay siempre estos detallitos, ¿no? De definir, ¿no? De hecho, estaría bueno que hiciéramos algo así. Sí, ¿Alguien estaría. más que quiera agregar algo? Si no, pues ya terminamos. Pues, de mi parte sería todo ya. Creo que hemos agotado la mayor parte de lo que habíamos planeado. A menos que... Ivanajo Asisco Kalos. No más quiero aclarar. Ajá. Y el que propuso todo este rollo no vino. No. ¿Alguien más? Sí. ¿Algo? Si no, pues Senka cual y Yeka. Coach Talk. El maestro Me Pedro es que levantó la Jenny mano. Kochmiki. Ellos sí ya se quedado dormido. No, No, ya. pues yo estoy acostado. Pues estuvo muy interesante la plática y les digo de que hay muchas cosas de qué hablar. Por ejemplo, miren, hay muchos que seguimos negando nuestra identidad, nuestro origen o de dónde venimos. Yo conocí un maestro hace poco que él no habla náhuatl y habla un poquito mal de los que somos nahuas. Pero y de momento se me ocurre preguntarle, oye, ¿de dónde eres? Dice, mi pueblo, dice, está aquí cerca de Fortín, Veracruz, dice, por Ciudad Mendoza, rumbo a Córdoba. ¿Y cómo se llama? Fíjense, sorpresa, se llama Huiloapan. Huiloapan. Así como el nombre de estos pueblos, fíjense, está Chicontepec, está Xochicoatepec, ¿sí? Son pueblos con nombres de origen náhuatl. Y es muy interesante si algún día en un conversatorio igual habláramos sobre esto, o si no también de los saberes comunitarios. Por ejemplo, allá por mi pueblo, en el norte de Veracruz, cuando ya terminan, primero se buscan compadres, ¿no? Con el primer niño que vayan a bautizar y así hasta que culminen con todos los hijos. Y es el compadre al que hay que agradecerle cuando termina todo esto, este proceso de bautizos, ¿sí?
Entonces dicen, Nama Timapacase, fíjense, el lavamanos. Así como de estas prácticas culturales, así le llamamos, ¿sí? También sobre el pedimento, Tiquistlaniti, vamos a ir a pedir, Tlamacahualis, Elotlamanalistli, ¿sí? ¿Qué más? Híjoles, hay muchas cosas de qué pudiéramos hablar, ¿sí? Ahora también La para... petición de lluvias, También, fíjense, de buena el río, cosecha. ajá, y el canto del búho, el malagüero, muchas cosas de qué pudiéramos hablar. Y también para los que están aprendiendo el náhuatl, porque algunos estamos practicando para que no se nos olvide, ¿sí? Sí. Pero hay algunos que están aprendiendo, a lo mejor a través de la conjugación de verbos, ¿sí? Lo básico, pudieran empezar a lo mejor con la numeración, que ya estamos por ahí con la numeración, con los colores primarios, con los colores secundarios, el saludo también, que ya muchos que están como aprendices, pero ya lo manejan bien. Y así poco a poquito a lo mejor pudiéramos también en algún momento conjugar verbos y de esa manera vamos, los que están aprendiendo, bueno, pues van aprendiendo y los que estamos practicando vamos mejorando también nuestra forma de expresar, pero también de lectura, ¿sí? Porque es lo más complicado. Yo simplemente decirles a ustedes que gracias y que tengan una excelente noche. Pues muchas gracias a usted por asistir, de verdad es gratificante saber que les es útil estas pláticas, ¿verdad? Muchas gracias. Y pues a Agus, a todos los que están presentes, maestro Crispín, muchas gracias, Jos, Amira, Marcos, Vivaldo, Javier y los que ya se fueron. Sí, muchas gracias por estar aquí. De verdad, Sí, no, la verdad, gracias a todos. Yo espero que Amira haya tomado nota de las propuestas de conversatorio, porque yo no lo hice. Pues, Pero ojalá y lo haya hecho. Sí, ya, de hecho ya los estoy agregando al Este, WhatsApp del conversatorio para que los este, tengamos en cuenta todos. para futuros conversatorios, ¿no? Ajá. Y los que podamos estar estemos. Bueno, yo luego yo no estoy, pero los que estén, sí, ¿no? Son muy buenos temas, la verdad. Qué buenas ideas. por ejemplo, también un tema que se podría tocar es como Huasteca el pasado, porque nosotros el pasado es un desastre como hacemos pasado. Entonces también es un tema muy, muy interesante también el pasado en la conjugación de verbos. sí, hablas del, ajá, sí, sí, fíjate que sí, puede ser. Yo creo que nos podríamos dividir en temas, ¿no? Así como dijo nuestro Pedro, y Sí. que Agus también vaya interviniendo en este sentido, pues él es el que tiene también ciertas, pues conocimiento de algunas Sí, sí. particularidades muy de algunas regiones, y sería bueno que nos compartiera. Sí, también están pidiendo mucho que se hagan recomendaciones de algunos libros para aprendizaje del náhuatl. Sí, claro. Uh-huh. Y desmentir los libros que en realidad no ayudan en mucho y que son muy famosos. Precisamente, sí. Ajá. Sí. Ok, pues bueno, pues muchas gracias. Javier, ¿quisiera decir algo? ¿Tlaquepanok? Es que Javier levantó la mano. Pues nuevamente les quiero agradecer por este conversatorio. Pues hoy me llevo algo importante de esta plática de los neologismos, que pues yo pensé que todas las palabras ya estaban casi
íntegras en lo que es el náhuatl, ¿no? Y entonces hay palabras que se van formando todavía, algunas a partir de otras palabras y algunas que se pueden conformar. La vez pasada había preguntado, ¿no? De que un significado, lo pueden interpretar de diferentes formas de acuerdo a la región, ¿no? Entonces, de acuerdo a las variantes. Sí, entonces eso es muy importante para mí y yo creo que pues no participo en el ¿cómo se llama? En la plática, ¿no? Porque todavía me faltan muchas palabras que integrar, pero sí, ya llevo algunas, ¿no? Por ejemplo, Tlaxcamati, Tlaxcamati, algunos números, el C, ahorita se me quedó algo de las terminaciones en ni, ¿no? Y algunas que toman como préstamo, por ejemplo, decían algo así como panmacani, algo así, ¿no? Que viene del pan y la palabra que le agregan, ¿no? Entonces, pues les agradezco bastante al maestro Pedro, Crispín, Agustín y a Amira, creo que parece que Amira está, ¿no? Y les digo, ¿no? Yo estaría como oyente, me gusta bastante porque pues se comparten varios pues varios términos, partes del verbo, conjugaciones, ¿no? En el pasado, presente. Entonces, pues, yo creo que es de gran importancia, ¿no? Entonces, pues voy a seguir practicando y pues espero pues, muy pronto ya compartir algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí me mencionaban ahorita, creo que tío, que decían que era alguna parte de la mujer. En el mixteco, tío es tío, tía es tía, ¿no? Entonces, casi viene siéndose parecida las palabras, y nosotros usamos bastantes palabras. Hace rato, no sé, mencioné bastantes palabras también de que están dentro del, o sea que las usamos, ¿no? Todavía. Por ejemplo, tenamastle, tepalcate, petate, aguacate, molcajete, chirmolera, pero la verdad sí, no sé si todas esas están en náhuatl o también forman parte del mixteco, ¿no? Porque pues le digo que la región donde estoy, pues es lo que domina es el mixteco. Nosotros ya no lo hablamos, ni mis abuelos hablaron el mixteco, mis bisabuelos lo hablaron, pero pues anteriormente era casi como que más vergonzoso para ellos, ¿no? Aquel que hablara una lengua, o no lo compartía por pena, ¿no? A ver, entonces no sé qué tipo de restricciones, ¿no? Pero pues espero que pues sigan admitiéndome en este grupo de conversatorio solamente para ser como oyente y posteriormente aportar algo, ¿no? Tal vez no en náhuatl, pero puede ser en español. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Sí, por supuesto, o sea, el espacio está abierto para todos los que nos quieran acompañar. Bueno, Gracias, buenas noches por compartir. gracias, buenas noches por haber compartido un momento tan grato, y este aprendizaje creo que es permanente. Los que hablamos tenemos que ir aprendiendo a conocer más nuestra lengua, ¿sí? Y solo así lo podemos hacer, porque no sé quién comentaba, creo yo, cuando dice, mi propuesta es esta y así debe ser. Es bueno, es mi propuesta, pero se tiene que revisar porque realmente somos muchos y de un pueblo a otro tan cercanos difieren. Sí, pero aquí se puede ir armando ya lo que decía hace rato, las estructuras. Sí, ya vamos acomodándolos y lo vamos entendiendo así, ¿no? Lo vamos entendiendo así. Qué bueno. Gracias y bueno, esperamos vernos la próxima semana.
Muchas gracias. Pues sí, esperamos que esto siga teniendo continuidad y que vayamos conformando algo, ¿verdad? Que sea un producto de precisamente de estos conversatorios. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Tlaxcamati no buen push. Igualmente, gracias a todos y a todas. Tlaxcamati. y Miak. Tlaxcamati, Nechi. ¿Es el que es japonés, no? Tlaxcamati.